martes, me parece. Sí, martes, como hoy día. Y luego ya el jueves o el viernes que nos toca el examen final, ¿no? Ya está programado. Muy bien, jóvenes, vamos a avanzar un poco entonces hoy día y vamos a dejarle para que descansen ahí su feriado. Bueno, vamos a algo corto hoy día porque ya casi estamos acabando. El día lunes sí el martes le damos con todo lo que falta, ¿no? Para cerrar el curso. Bien, hay más material, pero bueno, les pasaré por la diapositiva, ¿no? Las que faltan. Hoy día vamos a ver la ley de Biot-Savart, ¿no? Entonces, en la semana pasada, o en la clase anterior, vimos sobre campos magnéticos y hoy día vamos a ver sobre la ley de Biot-Savart. Hay una cuestión bien práctica. Déjenme generar mi diapositiva en PDF. Ya está. Creo que lo tengo. Ya está. Bien, la semana próxima entonces, el viernes feriado o jueves que nos toca es feriado, luego el día martes haremos 2 temas, vamos a hacer el martes, ¿ya? Algo rápido para completar y nos faltaría campos variables y ondas electromagnéticas, hasta ahí vamos a llegar. Campo variable haríamos el día lunes o martes que nos toca, la primera 2 horas y las 2 últimas horas haremos ondas electromagnéticas, hasta ahí vamos a llegar. Eso es todo el curso. De ahí ya sigue línea de transmisión, que eso era opcional, ¿no? Línea de transmisión ya era opcional. Eso van a llevar en otro curso ya que se llama así, ¿no? No sé si seguirán llevando ese curso, se llama líneas de transmisión. Bien, no es otra cosa que la aplicación de ondas electromagnéticas. Por eso vamos a ver ondas electromagnéticas el día martes, ¿no? Con eso cerramos el curso. Hasta ahí llegamos. Y de ahí ya sigue el guía de ondas, después sigue me veo acá, tengo la lista, guía de ondas, luego va a seguir radiación, ¿no? Radiación, luego sigue línea de transmisión, luego guía de ondas y luego viene ecuaciones de Maxwell, también necesitamos saber. Bueno, el lunes tendré que hacer ese condensado. Sí, pues no hay otra solución. El lunes tendríamos que hacerse condensadas. Bueno, las ecuaciones de Maxwell la vemos junto con ondas, ¿ya? La veremos junto con ondas. No hay otra solución. Muy bien, pues voy a cargar mi diapositiva, la dividíamos algo corto. Diapositiva número 11. Entonces vamos a ver acá. Un ratito voy a cargar mi sistema. Acá sería Notate. Estamos en el curso de teoría de campos, diapositiva, carpeta de diapositiva y la número 11 sería Biot-Savart. De acá vamos a ver. A ver. Listo, ahí tiene creo la pantalla, vamos a ver, sí, ahí está. Vamos a reducir esto. Caramba, ¿cómo hago para reducir esto? Ahí. Bueno, entonces, a ver, entonces hoy día vamos a revisar el tema de la ley de Biot-Savart y el potencial magnético vectorial, sobre todo ese último, ¿no? Que en realidad es un tema bastante interesante, por eso lo vamos a hacer un poco corto. Ustedes recuerdan cuando hicimos en la parte electrostática, ¿no? Y en la parte magnetostática, ¿no? Hay 2 temas que hemos visto. En la parte electrostática tenemos dos postulados fundamentales, que es primero la divergencia del campo E, esto es el ρ 0, entre epsilon 0, esa es la ley de Gauss, ¿no? Y el rotacional del campo era 0, ¿no? Entonces son los 2 postulados, el postulado 1 y en función de esto es que se construye toda la teoría electrostática en este caso. Ahora, en la parte magnetostática, o sea, campos magnéticos estáticos,
habían dos teoremas, dos postulados, ¿no? La divergencia del campo de inducción magnético es cero y el rotacional de B del campo de inducción era U sub 0 I, ¿no? U sub 0 I. No, U sub 0 J, ¿no? U sub 0 J. Sí, U sub 0 J, eso es. Donde J es la densidad de corriente. Estos son los dos postulados básicos de la magnetostática. En realidad estas cuatro van a constituir lo que vamos a ver las ecuaciones de Maxwell, pero generalizados, ¿no? ¿Cómo así? Lo que pasa es que están para campos estáticos, ¿no? Entonces el generalizado es cuando la carga ya se va a mover. Entonces, si una carga se mueve, ¿qué va a pasar con el campo eléctrico y qué va a pasar con el campo de inducción magnética? Entonces las ecuaciones de Maxwell fueron adaptadas, o Maxwell hizo ese cálculo, ¿no? Hizo ese cálculo y encontró pues unas ecuaciones generales que sería generalizar esta y esta. Y esos cuatro postulados fundamentales de la electrostática y magnetostática constituyen lo que se llama pues más adelante las ecuaciones de Maxwell, pero generalizadas. Esto es estático, entonces el otro es estático, quiere decir, ¿no? Si nosotros aplicamos ¿cómo se llama? Aplicamos una variación en el tiempo, no, vemos que el campo es constante, ¿no? Constante por lo menos en módulo, ¿cierto? En módulo. Acá también, ¿no? Es un campo solenoidal. En el caso ya de la electrodinámica, con las ecuaciones de Maxwell, veremos pues que de aquí, que es para corrientes estáticas, ya va a cambiar, ¿no? Entonces, para corrientes dinámicas, o sea, para corrientes que van cambiando en el tiempo, esto va a quedar así, ¿no? Sub 0J más una derivada del flujo respecto del tiempo, así. Sí, derivada de B, de flujo, claro, si no me equivoco, acá me falta algo. Entonces, acá aparece un término adicional, ¿no? Sí, derivada de flujo, sí, acá un término, bueno, pongámoslo así de momento, solo para ejemplificar. No, me falta completar. Entonces, esta sería la ecuación, ¿no? Esta de acá, bueno, como aquí no hay mucho cambio, aquí también no va a haber mucho cambio, solo en esta es la que hay cambio, ¿no? Debido a que hay corrientes ya que van a depender en el tiempo. Entonces, eso será pues cuando los campos un campo sea de esta forma, ¿no? Que depende del espacio y del tiempo. Y esto, antes de ver esto, por eso chequearemos una onda, ¿no? Primero, esta es una onda sería una onda magnética, ¿no? Entonces, una onda magnética sería esta. Y una onda eléctrica, ¿cómo sería? Bueno, el campo va a depender también del espacio y del tiempo. O sea, R es el componente del espacio y T es la componente del tiempo. Lo mismo acá, ¿no? El R es el espacio y T es el tiempo. Este R en coordenadas cartesianas en 3D, por ejemplo, es X, Y, Z. Lo mismo acá, ¿no? En coordenadas cartesianas, X, Y, Z. En coordenadas cilíndricas será pues R, phi, Z, ¿no? Y en coordenadas esféricas será pues R, rho, teta y Z, ¿no? Rho, teta y phi, eso es en coordenadas esféricas, ¿no? Entonces en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas, que no hemos hecho mucha referencia, solo hemos visto el caso básico, no es suficiente, ya usted profundiza ahí, solo que tiene que tener a la mano las fórmulas, les dije, ¿no? Las fórmulas para aplicar los gradientes, o sea, el rotacional, ¿no? En las coordenadas cartesianas son las más fáciles, y es la que hemos hecho, ¿no? En cilíndrica ya se complica un poco, y en esféricas es un poquito, bastante largo, entonces uno hay que tener a la mano esas fórmulas, ¿no? Bueno, entonces como ven, estamos en un resumen de lo que hemos abarcado. Ahora, por otro lado, también vimos que si acá hay una fuente, ¿no? Una fuente que origina, en este caso, en el caso electrostático, ¿no? En el caso electrostático, aquí una fuente que origina un campo en un punto. Entonces recuerden que esta fuente es el punto, ¿no? Es el punto fuente. En tanto, si yo quiero saber acá el campo que genera esta carga, vamos a ver que es carga positiva, entonces acá a una distancia R va a generar un campo, si es positivo, acá por defecto positivo, una carga de prueba, entonces va a generar un campo de repulsión. Entonces de acá es el que nosotros habíamos llamado el punto campo. Entonces el punto campo es el lugar donde uno calcula, determina el valor del campo y su dirección también, obviamente,
Y el punto fuente es donde se origina, ¿no? Donde se origina, o la fuente que origina, pues, el campo. Eso se aplica tanto en el caso que estamos hablando de la electrostática, o también aplicamos en la magnetostática, ¿no? Magnetostática. En la magnetostática dijimos, vamos a considerar más práctico un alambre que lleva corriente, ¿no? Entonces este alambre que lleva corriente I constante, por eso magnetostática. O sea, estática significa nada más que la suma de fuerzas es cero, ¿no? Esa es la ley de Newton, la primera ley de Newton. Si un cuerpo, si sobre un cuerpo la suma de fuerzas es cero, hay dos chances, ¿no? Que esté en reposo o se encuentre en movimiento. Y si se encuentra en movimiento, la única posibilidad es que a velocidad constante. Por eso que esta velocidad, ¿no? Con la cual se mueve es la velocidad de arrastre, es una velocidad constante. Entonces la corriente es constante, la velocidad de la partícula es constante. Pero vimos que hay una fuerza, ¿no? De acuerdo a la regla de la mano derecha. Entonces la fuerza sería, claro, acá tendría que haber un campo de inducción, ¿no? Un campo de inducción magnético, B. Entonces, utilizando la regla de la mano derecha, acá hemos visto que en este caso se alinea el B, ¿no? ¿Cómo fue esto? A ver, aplicando la regla de la mano derecha, el B, el V, mejor dicho, el V de velocidad con la cual se mueve en esta dirección, en la otra dirección de los dedos, esto es la dirección del campo de inducción magnético en el cual está inmerso ¿no? la carga, en este caso el alambre, y esta es la fuerza, ¿no? Entonces la fuerza, por eso habíamos visto que esto es la carga en valor absoluto, multiplicado el B, cruz el B, ¿no? Donde acá es un campo de inducción externo, ¿no? Que viene de alguna fuente, y las fuentes normalmente son imanes, ¿no? O sea, los imanes, recuerden, habíamos hablado acá, de los imanes naturales, ¿no? O también puede ser artificial. Y también hemos visto el principio de la indivisibilidad de la carga magnética, ¿no? O sea, bien, entonces todo eso necesitamos para entrar en contexto. Me estoy recordando todo lo que se necesita porque de acá es en realidad una cuestión muy práctica, ¿no? El potencial magnético vectorial es una cuestión bien práctica. Y es una alternativa para resolver el valor del campo, o sea, lo que se quiere hallar es el campo de inducción. Ese es el objetivo. La fuerza magnética ya sabemos calcular cómo se hace. Entonces se puede calcular, por ejemplo, para una carga en movimiento se calcula así, ¿no? La carga, la velocidad multiplicado por de aquí. Este es para una carga, ¿no? No sé si hicimos... Ahora, ¿qué pasa si es para un conductor? Entonces, para un conductor, si este es el conductor que lleva, entonces la fuerza aquí nada más va a ser el I, la corriente, el L cruz el B, así, ¿no? No sé si hemos hecho esto de acá, me parece que no vimos, ¿no? Pero voy a aclarar, eso ya lo conocen además de otro curso, solo voy a resumir. Entonces partimos por ese lado. Entonces vamos a una pequeña referencia aquí. Bien, entonces, antes de ver esto de aquí, quisiera poner acá eso, lo que les acabo de decir para poder entrar en contexto, ¿no? Entonces vamos a poner aquí. Fuerza magnética, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros la fuerza magnética? ¿Estamos? Hay dos casos, ¿no? El A, para el caso de una carga, ¿no? Una carga puntual. En movimiento, obviamente, ¿no? Con velocidad constante. O sea, no está acelerado esa carga, ¿no? Aunque eso es acá es un poco problemático. Con velocidad V no vamos a poner. Porque la velocidad en realidad, si es una trayectoria circular, entonces tendría aceleración centrípeta. Y eso puede causar una problema. Entonces, en general, esto es para una carga puntual en movimiento. Entonces, que esa se mueva pues con una rapidez lineal constante, o sea, por ejemplo, si esto se moviera en una trayectoria circular, por más que su velocidad en valor sea 10 metros por segundo, acá, ¿no? Sea 10 metros por segundo, la velocidad acá tiene una dirección y en este punto tiene otra dirección. Entonces uno dice, ¿no? La velocidad es constante en módulo, pero sin embargo la velocidad no es constante. ¿Cómo es eso? Es que la velocidad es un vector, ¿no?
toda magnitud vectorial, para que sea constante, lo tiene que ser tanto en magnitud como en dirección. Si estamos en una trayectoria circular, el problema se complica, ¿no? Si bien es cierto, no hay aceleración a lo largo de la línea tangencial, porque acá la rapidez es constante, sin embargo, hay una aceleración dirigida al centro, ¿no? Llamada aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta siempre es la rapidez al cuadrado dividido entre radio y curvatura, donde este sería el radio. Ya, entonces ese es otro detalle, que esto lo han visto en su otro curso, por eso lo estoy recordando, ¿no? Entonces, para el caso de una carga puntual, por ejemplo, entonces la fuerza magnética, vamos a poner así, habíamos calculado usando la ley de Lorentz, ¿no? Para una completa, entonces la carga, valor absoluto, luego la rapidez vectorial B y B, ¿no? Así. Ahora, B, ¿no? ¿Qué pasa el caso de un conductor? ¿No? El caso de un conductor. O sea, para esto es para una carguita que se está moviendo, una sola carga, ¿no? Una sola carga que se mueve en un material conductor con carga. Entonces se mueve así, con una velocidad V. Y el campo, B es un campo, ¿no? B proviene de una fuente externa, ¿no? Proviene de una fuente externa. O sea, no es el campo generado por el sistema mismo, sino que proviene de una fuente externa. Vamos a suponer que sea así, por ejemplo. Entonces, viene de una fuente externa. Y bueno, hay que calcular ahí su vector, el vector B y nada más eso. Pero pongamos primero en forma genérica, ¿sí? Ahora, para el caso de un conductor, digamos que este es un conductor que lleva corriente, ¿no? Entonces, si este es un conductor que lleva corriente, ¿cuántas cargas estarían avanzando? En realidad, para resolver esto necesitamos simplemente generalizar este caso de una sola carga, pero eso vamos a saltarlo y ponerlo de frente, ¿ya? Porque eso me va a demorar mucho. Entonces, si este es, digamos, un conductor cuya longitud, ¿no? Convenientemente vamos a colocar que sea, pues, su longitud convenientemente sea L, ¿no? En realidad es parte de un circuito. Acá se ha hecho un corte, ¿no? Se ha cortado ahí. Es parte de un circuito. Entonces acá ya esto ya no está llevando una sola carga, sino lleva muchas cargas y eso significa una corriente I. Entonces acá, utilizando la regla de la mano derecha, igual, ¿no? El índice va a apuntar en la dirección de la corriente y vamos a suponer que el campo, ¿no? El campo exterior, otra vez, el campo exterior esté apuntando en esa dirección, ¿no? Vamos a poner algo así. Este es el campo externo, ¿no? Y entonces la fuerza va a ser un vector perpendicular. Entonces creo que voy a hacer el dibujo clásico aquí no va a salir. El dibujo clásico es así, ¿no? Sí, el dibujo clásico es mejor. Sí, porque acá estoy viendo que en perspectiva no lo voy a poder dibujar. Entonces sería así, ¿no? Este es el alambre conductor. Recuerden que este es un alambre que está llevando corriente y es parte de un circuito, ¿no? Para que haya corriente tiene que haber, pues, un circuito ahí. Entonces parte, acá se hizo un corte nada más. Se ha hecho un corte, entonces aquí, en esta parte, nosotros lo que vamos a hacer es decir que esto de acá tenga, pues, una longitud L, ¿no? A eso me refiero. Ahora, el campo vamos a dibujarlo de una manera tal que sea perpendicular al plano de la pizarra digital que estamos usando, ¿no? Esta pizarra que es la pantalla. Entonces, recuerden que el campo, si ponemos X, ¿no? Si ponemos X o si ponemos B, se sabe que entra o sale, ¿no? En este caso es entrante, ¿no? O sea, acá pondríamos por así. Esto entra, ¿no? Entra. B. Y sale B, ¿no? Entonces vamos a poner que acá sea un campo entrante. Entonces lo que quiere decir que hay un campo de inducción, ¿no? Un campo de inducción que está entrando, ¿hacia dónde? Está entrando hacia la pizarra digital en este momento de manera perpendicular. Ojo, ese campo de inducción proviene de otra fuente, ¿no? No es el que genera, porque hemos visto otro, ¿no? En la ley de Ampère, que vimos en la anterior, vimos que esta corriente también puede generar un campo, y es el principio del motor eléctrico, ¿no? Se aprovecha eso para construir un motor. Entonces, acá hay un campo de inducción que va a entrar hacia la pizarra, entonces, de manera perpendicular. Entonces, si nos usamos la regla de la mano derecha, el índice apunta en la dirección de la corriente.
Pero la corriente, al no ser vector, no se le puede asignar una dirección, ¿no? Pero sí un sentido. Entonces, el que se le va a asignar, el vector va a ser al L. Eso es lo que se hace usualmente. Entonces, la fuerza magnética, en este caso, se va a calcular así, ¿no? La corriente I, el L se le va a asignar, fíjense que en vez de V, ahora va a ser el L, cruz y el B. Este sería la corriente. Claro, este es para un pedazo de alambre que está en forma recta, ¿no? Estamos en forma recta, donde es la corriente, y L y B forman un ángulo. En este caso, el L y el B van a formar 90 grados, pero en general L y B van a formar cualquier otro ángulo. Esa es la forma general. Ahora, claro, ¿qué pasa si el alambre no es recto, ¿no? Esto ya lo han visto en otro curso, ¿no? Pero voy a repasarlo acá. No es recto, sino un alambre que tenga esta forma, así. Entonces, que es un alambre de esta manera, así un poco curva, ¿no? Y digamos es parte de un circuito y, bueno, pues lleva corriente I. Entonces, ¿cómo se hace? Igual, ¿no? Acá vamos a suponer que también hay un campo de inducción magnético que está entrando hacia la pizarra digital, en este caso, ¿no? La pizarra virtual que estamos usando en este momento, la pantalla de su teléfono, tablet o celular, computadora, como sea que estén accediendo a la clase, ¿no? Entonces, de la misma manera, lo que se haría, pues acá, para calcular la fuerza magnética, sería calcular, en realidad usa esta técnica de acá. ¿Cómo así? Lo que pasa es que vamos a dividir a este de acá en pequeños pedacitos rectos. O sea, ¿en cuántos? En infinitos pedacitos rectos, donde cada pedacito va a tener un diferencial de longitud. ¿Se dan cuenta? Ajá, o sea, ¿cuántos diferenciales hay? Hay infinitos. Desde este punto inicial, ¿no? Desde este punto inicial hasta este punto final, va a haber infinitas rectas de estas. O sea, usamos la misma técnica, ¿no? Entonces, de manera que el diferencial de fuerza, producido por un diferencial, ¿no? De alambre, va a ser igual a la corriente, que esa sí no va a cambiar, porque esa es constante, ¿no? Diferencial de L cruz B. El campo también no va a ser diferencial. Entonces, de acá, la fuerza magnética se calcularía como una integral del I diferencial de L cruz B. Entonces, de manera que aquí nomás habría que determinar ahora cómo es el diferencial de L. El diferencial de L va a variar, pues, de acuerdo a la configuración que nos den. Acá es un caso más general. Entonces, esto es lo que yo quería primero poner en contexto, ¿no? Porque ya voy a usar directo estas fórmulas, hacer mención, ¿no? Sobre todo, esta es básicamente la fuerza que genera un campo estático. Ya sea que el alambre conductor sea recto, el alambre conductor sea curvo, en general. Y esto sería, pues, para el caso que tengas una sola carguita, ¿no? Si te dicen que hay una sola carguita que se está moviendo, perfecto, si es una sola carguita, le usamos esta fuerza magnética. Y acuérdate que si hay un campo eléctrico y magnético, tienes que agregar la fuerza debido al campo eléctrico, ¿no? Que sería el Q por E. Entonces, hemos visto en la lámina anterior que la fuerza total entonces sería la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, sumado vectorialmente. Muy bien, entonces, conociendo este asunto ahora, vamos a saltar a lo que queremos llegar para hoy día, ¿no? ¿Qué cosas queremos hacer hoy día? Bien. Sabiendo esto, vamos a recordar aquí los postulados, ¿no? Los postulados de la magnetostática. Son dos postulados. El primero me dice que el primer postulado me está diciendo, ¿qué cosa? Que la divergencia del campo de inducción magnético, recuerden que para nosotros este es el campo de inducción, ¿no? Y este es el campo magnético. Y este es igual a U, ¿no? U en el evasivo U0H. Y lo mismo en el campo eléctrico, este es el campo de inducción, pero no se le llama así, se le llama vector desplazamiento, ¿no? El vector, en realidad es el campo de inducción eléctrica, pero eso es epsilon 0 veces E. Entonces acá está, ¿no? El campo de inducción eléctrica, llamémoslo así, aunque no le llaman así, ¿no? Le llaman densidad de flujo magnético. A esto se le llama densidad de flujo eléctrico, densidad de flujo magnético. Ahí sí coincide, ¿no? Para hacer en paralelo. Densidad de flujo magnético, densidad de flujo eléctrico. ¿Qué es? Es la constante de permeabilidad
la constante de permitividad, ¿no? Y este es el campo magnético y este es el campo eléctrico. Son las cuatro magnitudes fundamentales de la, ¿no? de la teoría electromagnética. Eso vimos en el capítulo 1 del curso, ¿no? Eso está en el capítulo 1 del libro que hemos revisado, que estamos revisando. Bueno, entonces, como ven, está ahí. Ahora, este es el campo de inducción. Acá no le pongo flecha porque como está bien en negrita se entiende que son vectores. En vez de estar poniendo así cada rato, se coloca bien negrita, ¿ya? Es otra notación. Entonces, cuando es negrita, ya se entiende que está en vector, en negritas. Para estar evitando colocar en el... Sobre todo en los libros hacen eso, pero como nosotros no estamos en el libro, podemos escribir así. Es equivalente. No hay problema. No es que se ha olvidado, sino le ha puesto bien negrita ahí para decir que es vector, ¿ya? Eso es bien utilizado en los libros, ¿no? Los autores, los editoriales usan mucho eso. Entonces, ¿este qué es? Este es el primer postulado de la magnetostática, ¿no? Uno de los postulados, por no decir, si no le ponemos ningún orden, ¿no? La divergencia del B es nulo, y el otro es el rotacional del B es el U0 del J. ¿Ahí? Estos son los dos postulados de la magnetostática. Fíjense su nombre, magnetostática, igual que electrostática. O sea, no hay cargas en movimiento, sino que hay una fuente magnética acá, y esa fuente magnética está produciendo líneas de campo de inducción magnética. Ahora, si la divergencia es nula, ¿qué habíamos dicho? Significa dos cosas, ¿no? Que efectivamente no hay fuente, una posibilidad es que no hay fuente, y la otra posibilidad es que el campo sea solenoidal. ¿Qué significa que es solenoidal? Tranquilamente se cumple un imán, ¿no? Tiene su norte, tiene su sur, o sea, polo positivo, polo negativo, magnético, ¿no? Sale y llega acá. Y esto no se puede dividir, ¿no? Hemos visto, es un principio de indivisibilidad de la carga magnética. Ya han hecho una tarea al respecto también, una práctica. Sale de la positiva, llega a la negativa. Sin embargo, regresa al mismo sistema. Por lo tanto, el número de líneas que salen van a ser igual al número de líneas que entran. Por lo tanto, el flujo magnético saliente es positivo y el flujo magnético entrante es negativo. Como acá salieron 5 líneas, acá entran 5 líneas. Más 5 menos 5 da 0. Por lo tanto, el flujo es 0. Porque recuerden que este de acá, ¿qué cosa es? Esta es la ley de Gauss. Esta es la ley de Gauss solo para campo. Este es para campo magnético. No sé, se le conoce así también, ¿no? Bueno, entonces, estamos de acuerdo con esto. Ahora, en el caso anterior, cuando nosotros hablamos de la electrostática, habíamos dicho, y esta es la genialidad, ¿no? Porque esto es un poquito complicado de entender, por eso lo voy a hacer por partes. Habíamos visto que el rotacional del campo era 0 y la divergencia del campo es la densidad entre epsilon c. Esta es la base, ¿no? La base de la electrostática. Sin embargo, si nos apoyamos en esta segunda de acá, ¿qué pasa si el rotacional del campo eléctrico es nulo? Entonces, eso significa que el campo es, ¿no? Una consecuencia que el campo es un campo conservativo. Y eso sucede, ¿no? Con el campo gravitacional. El campo gravitacional, si nosotros calculamos su rotacional, eso va a ser 0. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que el campo es conservativo. Lo que quiere decir que el trabajo que haga una fuerza no va a depender del camino, ¿no? Simplemente va a depender de la posición inicial y posición final. Por eso que el trabajo es fácil de calcular, ¿no? Acá sería lo mismo, ¿no? Acá sería lo mismo. Pero sin embargo, esto es para la gravedad, ¿no? Esto es para el campo eléctrico. Ahora, ¿recuerdan ustedes que dijimos? Había un teorema que se fundamentó para ir haciendo la analogía. El teorema decía, si el rotacional del campo es 0, entonces estamos seguros de que esto es un campo conservativo. Pero el teorema iba más allá, no solamente que era conservativo. Decía, muy bien, si el rotacional de un campo es 0, o sea, es un campo irrotacional, ¿no? Que no rota. Entonces existe un campo escalar U, o habíamos dicho V, creo me parece, ¿no? Existe un campo escalar V, tal que el E va a ser igual a menos el nabla, o sea, el gradiente de ¿quién? De ese V. ¿Se acuerdan? Este era este es un teorema, ¿no? Este es un teorema muy poderoso, este de acá. Este es un teorema muy poderoso para poder calcular, ¿qué cosa? El campo conociendo el potencial.
Y basado en eso, habíamos hecho, ¿qué cosa? Habíamos hecho pues dos hasta tres aplicaciones, ¿no? ¿Cuáles eran esas aplicaciones? ¿Ustedes recuerdan? Era uno, el método de imágenes. Esta era una aplicación muy fuerte sobre esto, porque en el método de imagen, ¿qué hacía? Calculabas el potencial nada más, usando el método de imágenes, obviamente, ¿no? Sustituyendo la carga por una carga puntual, y a partir del potencial tú usabas el campo igual a menos el gradiente del potencial, y con eso hallabas el campo y hallabas el potencial. Y el otro era el problema, ¿no? El problema de valor en la frontera, ¿no? Que era bastante complicado, hicimos en coordenadas cartesianas nada más, ¿te acuerdas? Donde había un sistema donde tú conocías nada más el potencial en esta parte de aquí y en esta parte de acá, ¿no? Acá era B sub 0, por ejemplo. Entonces tú no conocías cómo es el potencial en los intermedios, pero se podía conocer utilizando el problema de valor de frontera. Entonces acá también, si conocías el potencial, conocías el campo a través de menos el gradiente del potencial. O sea, todo el problema radica en eso. Pero centrémonos en esta primera, ¿no? Ahora imaginen, ¿no? Imaginen la misma idea. Repito una vez más. Si el rotacional del campo es nulo, entonces existe, ¿no? Entonces existe, ¿cómo es? Entonces existe un campo potencial de tal manera que ese campo potencial es igual a, el campo eléctrico hacia este de acá es igual a menos el gradiente del U, ¿no? Este vector, y esto lo va a convertir a vector, porque Nabla es un operador vectorial, en coordenadas cartesianas, cilíndricas, etc. Ahora, hacemos lo mismo. Sabemos, ¿no? Sabemos que la divergencia del B, este es el campo de inducción magnética, es nulo, correcto. Entonces, este es parecido a tener que el rotacional de 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué decimos acá? Acá decimos, existe, ¿qué cosa? Un campo potencial V. Acá se dice, ajá, si la divergencia del campo de inducción magnética es 0, entonces existe un campo vectorial. Vamos a poner acá. Fíjense, acá existe un campo escalar. De tal manera que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente de ¿quién? De ese campo escalar que estamos suponiendo que existe. Acá es lo mismo. Si la divergencia del campo de inducción magnética es 0, entonces existe un campo vectorial A. A este campo vectorial A es parecido a esto, también es potencial, pero este es un potencial vectorial, no es un potencial escalar. Es interesante esto. Tal que el campo de inducción B sea igual, ya no al gradiente, en este caso al rotacional de la. ¿Se dan cuenta? Esta es una cuestión un poquito complicada, ¿no? Es un poco difícil de entender al inicio, pero que esta sería la forma para poder mostrar la ley de Biot y Savart. En la realidad, nosotros en un curso previo de Física 3, por ejemplo, cuando hacemos ley de Biot-Savart, de frente se utiliza, ¿no? La ley de Biot-Savart es el U sub 0 I sobre 4pi diferencial de L cruz B entre R cubo, ¿no? Así. Esa es la formulación de la cuadrado, se pone acá cuadrado, y si quiere ser, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, sin R pongo R cubo nada más. Esta es la forma para determinar ¿qué cosa? El valor y la dirección del campo de inducción magnética utilizando esta fórmula, y esta fórmula es la ley de Biot-Savart, que en realidad se debe deducir a partir de esta teoría que les estoy explicando acá. Muy bien, tomen notas, vamos a preguntar sobre esto. La operación es bastante complicada, ¿no? Ahí vamos con calma. Entonces, el postulado nos dice que la divergencia de B es 0, correcto. Entonces, eso nos asegura que el campo es solenoidal, ¿no? Claro. Ahora, la consecuencia importante es que se puede expresar el rotacional de A, se puede escribir también el rotacional de A como el campo de inducción magnética, ¿no? Siendo A algún campo vectorial que existe dentro de esta matemática. ¿Listo? Entonces se entendió esto de acá, ¿no? Es un poderoso, este potencial magnético vectorial es poderoso. Y también tiene una parte que es complicada, ¿no? La parte matemática. Entonces esa parte lo vamos a hacer poco ligero nomás. Entonces, miren, vamos a ver acá cómo se demostraría, ¿no? Estos son solo pasos, ya no está completo.
Vamos a ver. No es necesario tampoco, porque si no se van a complicar la vida acá. Es muy operativo. Vamos a poner, a ver, como es un potencial vectorial, entonces el A será pues una función, ¿no? Vectorial, que dependerá pues, de algún parámetro, va a ser un vector. Pero es un potencial, ojo, es un potencial vectorial o vector potencial también le llaman. Potencial vector o potencial vectorial, así se le denota. Ahora vamos a ver, este es uno de los postulados, el otro postulado, ¿no? Este es el postulado de la magnetostática también. ¿Recuerdan? El otro postulado, ¿cuál es? Acá puedo poner, ¿no? La divergencia de B es igual a 0. Este es el primer postulado y este es el segundo postulado. Voy a poner acá. Estos son los postulados, ¿no? De la magnetostática. ¿Listo? De la magnetostática. Listo. Entonces, si la divergencia del campo es nulo, entonces existe un potencial magnético vectorial, A, llamado potencial magnético vector, también se le dice así, potencial magnético vector o potencial magnético vectorial, da lo mismo en este caso. De tal manera que ese B se puede calcular como el rotacional de ese vector A que estamos suponiendo que existe. Y de hecho existe, ¿no? ¿Por qué existe? Porque la divergencia del campo de inducción magnética es 0. Eso quiere decir que si el campo de inducción magnética no fuera 0, no va a existir esto. ¿Se dan cuenta? No va a existir. O sea, está amarrado a la condición de que el potencial, que la divergencia del campo de inducción magnética sea nulo. ¿Entiendes? Si es que es nulo, ahí decimos que esto existe. Ya está. Para nuestro caso ya asumimos eso, ¿no? De hecho, está claro. Ahora, claro, si queremos ver su unidad va a ser pues Weber metro, ¿no? Weber por metro. Weber es una unidad en honor a otro físico también, ¿no? Weber, que hizo estudios sobre electricidad. Y es por unidad de longitud. Entonces podemos sustituir acá. Pon atención acá. Rotacional de B. O sea, ¿qué está haciendo? Podemos sustituir aquí, ¿no? Por ejemplo acá. Sería rotacional por, pero el B va a ser rotacional por A. Y eso va a ser U sub 0J. O sea, hemos reemplazado nada más. ¿Está bien? Entonces, haciendo ese cálculo, está en esta partecita. Ya está ahí. ¿Qué pasó? Eso no quería borrar. Quería borrar este de acá. Ahí. Entonces, este de acá borraría también. Así, ¿no? Y ya está. Entonces, haces ese cálculo que haría de esta manera. Ahora, acá es necesario y obligatorio. Acá ya entra la complicación matemática, ¿no? El álgebra vectorial, pues. Y estas identidades hemos dejado en la página, en el capítulo 1, digo, del curso, ¿no? Yo les advertí ahí, en la diapositiva número 1 que les dejé, hay una serie de identidades. Se puede trabajar, ¿no? Para demostrar, pero es bastante operativo nada más. Hay que estar atento a todas las propiedades. Este es en realidad parecido, yo me atrevo a decirles que es así parecido. Por ejemplo, cuando tú derivas f por g, ¿no? Es una derivación de números reales, es el primero por la derivada del segundo, ¿no? Ese es diferencial, sería, ¿no? Con respecto a algo, ¿no? Vamos a poner, entonces, más la derivada del primero por el segundo, así. Esta es la derivada de dos funciones, ¿no? Producto de funciones. Esto es una propiedad muy básica, elemental en el cálculo diferencial. Pero recuerda que el nabla también es un operador de derivada, pues eso son los en derivada parcial. Entonces acá sería, ¿no? Rotacional de rotacional. Eso se puede escribir ya, ¿no? Ya está listo, ya. Se puede hacer gradiente de divergencia, menos laplaciano de A. Recuerden que este es operador laplaciano. Este es así nada más, es gradiente, ¿no? Gradiente. Pero en este caso sería cuando este es escalar, y efectivamente este es escalar, porque es un producto de punto. Entonces, gradiente de la divergencia menos laplaciano de A. Así se leería, ¿no? Y este laplaciano de acá, si lo despejo, este pasaría para el otro lado, ¿no? Entonces sería rotacional de rotacional, ¿estamos? Rotacional de rotacional. Así, esto lo paso para aquí, ¿no? Entonces me quedaría gradiente de la divergencia, sé que esto, y este de acá pasaría a restar. Entonces sería menos rotacional de rotacional de A. Entonces, este de acá, vamos a trabajarlo así. Hemos despejado esto.
Bien, ¿cómo se trabajaría entonces? Creo que no lo he terminado. Pero antes de eso les quería mostrar, ¿no? Cómo sería en coordenadas cartesianas el laplaciano. El laplaciano en coordenadas cartesianas, ¿cómo sería? Porque justamente lo que vamos a usar es eso, ¿no? Eso que está acá. Ya esto se va a expresar pues en diversas coordenadas, ¿no? Entonces vamos a ponernos una captura aquí antes de pasar para que quede ahí. Entonces vamos a ir al siguiente. Aquí, solo que quiero poner ese. Ahí está. Aquí voy a poner. Ahí está. Entonces esto sería para nosotros la identidad, ¿no? Listo. Entonces en coordenadas cartesianas esto se podría expresar así, ¿no? Laplaciano en la componente X, Laplaciano en la componente Y, Laplaciano en la componente Z. Ahora, lo interesante, dice acá hay una observación, esto no es aplicable a otro sistema de coordenadas. Ajá, ahí tiene una limitación, ¿no? No es aplicable a otro sistema de coordenadas. Claro, tal como está aquí, no es aplicable, a eso se refiere, ¿no? Sin embargo, tendrías que usar su propia forma, ¿no? Recuerden que el laplaciano o el nabla, en este caso nabla 2 a nabla cuadrado es laplaciano, ¿no? Se puede expresar pues en diversos sistemas de coordenadas, o sea, en los tres, ¿no? Cartesiano, cilíndrico y esférico, que son sistemas de coordenadas ortogonales, así se llama, ¿no? Ortogonales porque sus planos se cruzan mutuamente, ¿no? Se cruzan mutuamente en 90 grados, por eso se llaman ortogonales. Son tres planos que mutuamente se cortan en 90 grados. Por eso los sistemas cartesiano, cilíndrico y esférico son sistemas de coordenadas ortogonales, así se les denomina. Muy bien, esta sería entonces la aplicación en cartesiana. Veamos entonces qué sigue. Acá es la parte un poco dura, ¿no? Repetimos entonces acá, creo que he repetido, esto ya lo vimos, esto también. Entonces este es el postulado, ¿no? Entonces acá hacemos una especie de simplificación. Entonces vamos a suponer que por conveniencia el campo A sea solenoidal. ¿Sí o no? O sea, ¿qué significa? El potencial magnético vector, por conveniencia suponemos, en fin, acá dice bien claro, por conveniencia suponemos que sea solenoidal. La otra chance es que efectivamente no hay fuente, pero eso va a ser imposible para este caso, tiene que haber fuente. Entonces lo único que queda es que sea solenoidal. Si no hay fuente no tenemos nada, obviamente. Entonces este es un campo, es el potencial magnético vectorial, suponemos por conveniencia que sea solenoidal. De hecho, ¿no? Porque la naturaleza magnética es así, ¿no? Es solenoidal. Entonces esto está muy bien fundamentado, no hay problema. Entonces ya que hemos visto que este era la identidad y de ahí habíamos despejado el nabla cuadrado, ¿no? Entonces aquí nos quedaría que el rotacional del rotacional de A, siendo este cero, o sea, suponiendo que esto sea solenoidal, ¿no? Se van a poner, ¿no? A solenoidal. Solenoidal, entonces esto es cero. Al ser cero me quedaría nada más rotacional de A igual a menos laplaciano de A. ¿Vamos? Pero este que está acá no viene de la nada, esto viene de uno de los postulados de la magnetostática. Entonces lo podemos volver a escribir, ¿no? Este de acá es un postulado de la magnetostática, que es este que está acá. Es este que está aquí. Este que está acá. Ese de ahí es. Solo que el B se ha sustituido nuevamente, ¿no? Ahí está. Entonces, esto de acá viene ahí. Entonces, de aquí podemos deducir, ¿no? De aquí podemos deducir esta... Fíjense que me estoy saltando varios pasos, ¿no? Obviamente. De acá se puede deducir que finalmente, asumiendo, ¿no? Que el campo es solenoidal y es una condición necesaria para este caso, sí que si no es solenoidal, obviamente matemáticamente se puede resolver, pero no estaríamos describiendo el fenómeno. Ya que es un potencial magnético vectorial, lo lógico es que sea pues de naturaleza con carga magnética indivisible, ¿no?
y en consecuencia va a ser solenoidal. Y eso nos llevaría entonces a que el laplaciano de A es igual a menos U0J, ¿no? Porque esto lo reemplazaría nada más. Y esto nos hace acordar a la ecuación de valor en frontera. ¿Se acuerdan? El laplaciano de U era igual a, déjenme acordar, era a rho, rho sub 0. Esto era el laplaciano, ¿se acuerdan? Y cuando esto de aquí, no sé si algo más me falta acá, esto cuando era igual a 0, esta es la ecuación de, disculpen, esta es la ecuación de Poisson, ¿no? De Poisson, y otra es la ecuación de Laplace. Eso habíamos visto cuando hicimos el problema de valor en la frontera. Entonces, esto se acuerdan de esa ecuación. Esa sería la ecuación de Poisson, o Poisson, se lee, este es en francés, un físico francés también. Poisson, o Poisson, ¿no? La ecuación vectorial de Poisson. ¿Y la otra ecuación cómo era? Bueno, pues la otra ecuación era divergencia de un U, de un potencial, ¿no? Esto cuando hicimos problema de valor en la frontera, era, no me acuerdo acá, era un rho 0, si algo más faltaba aquí, era rho 0 por algo, bueno, habría que chequear eso, no recuerdo cómo era, ¿no? Pero era la ecuación, pero aquí había un rho 0, no sé si era negativo, pero era acá, ¿no? La ecuación de Laplaciano, y cuando ese era 0, ¿no? Cuando era 0, era la ecuación de Laplace, ¿no? No, la ecuación a ver, confundiendo, uno era Laplace y una, claro, cuando era 0, ¿no? Sí, está bien. Bueno, entonces, esta de acá se le llama pues la ecuación vectorial de Poisson o Poisson. Esta sería, entonces, a partir de acá, hay que resolver. Como ven, es un poquito complicado esta matemática, ¿no? O sea, es lo mismo que ya conoces, pero en este caso es un poco más fuerte su deducción, pues, usando el cálculo vectorial. Entonces ya está, esto es lo que llegamos de suponer que el campo sea solenoidal, y es una suposición válida y congruente, ¿no? Con lo que se está estudiando. Estamos estudiando campos magnéticos, y el principio de indivisibilidad de la carga magnética me justifica esto, porque no hay cargas magnéticas aisladas, no existen. Es un hecho, es un principio fundamental. Entonces, esta es la ecuación. Y esto, si lo pasamos a un sistema de ecuaciones matemático, es simplemente una ecuación diferencial de segundo orden, porque es en segunda derivada. Y no es homogénea, porque es igual a una U0J. Si fuera igual a 0, sería una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? De segundo orden y homogénea. Esto tiene solución. ¿Cómo resolvemos eso? Bien, para empezar, eso nos estaría diciendo, ¿no? Como este J es la densidad corriente, no te olvides que acá J, vamos a apuntar aquí, no te olvides que J, y ahí no quiero escribir, es que porque está atracado acá con la regla, ¿no? Entonces J es la densidad, ¿no? La densidad de corriente eléctrica. ¿Vamos? J, recuerden que es densidad de corriente por unidad de área, ¿no? Eso es, corriente por unidad de área, eso ya vimos en alguna deducción que hicimos. Entonces acá hacemos hincapié de que esto tendría, pues, en coordenadas cartesianas, la que hemos deducido, tendría componente en el eje X, componente en el eje Y y componente en el eje Z. Y fíjense que acá la derivada sería nada más en la componente X, en la componente Y y acá en la componente Z. O sea, hay una ecuación de Poisson o Poisson en 3 dimensiones. Y esto es lógico, ¿no? Es lógico porque estamos estudiando el sistema de coordenadas cartesianas. Al final estudiaremos solo, lo más simple es siempre bajar una dimensión. Y lo demás ya no se estudia, porque en una dimensión es suficiente, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos la ecuación de Poisson. Y ahora vendría la solución. Esta era, acá está, esta era acá, es la que estaba tratando de recordar, ¿no? Esta es la que estaba tratando de recordar, era así. Esto cuadrado de V, o U, esta era menos la densidad de carga entre epsilon 0. O sea, muy parecido a la ecuación de divergencia de E igual a rho entre epsilon 0, ¿no? Muy parecido al postulado fundamental, pero no, este es el potencial escalar, ¿no? Y este es el laplaciano, y esta es la ecuación de Poisson o Poisson. Entonces, aquí, como les decía, ¿no? Vamos a esta parte en la que yo me he saltado la demostración. Miren, si este es el campo escalar, entonces debe existir, ¿no? Debe existir, ¿qué cosa? Un potencial, y ese potencial tiene que ser de esta forma. O sea,
El potencial que existe es de la forma KQ entre R. Eso es en el fondo. Esto es solo lo que está escrito en forma diferencial, o sea, diferencial de B igual K diferencial de Q entre R. Si hacemos la integral, el B va a ser integral de K de Q entre R. ¿Vamos? Esa es la única forma que está escrito acá en forma diferencial. Eso es todo, ¿no? Y ese DQ obviamente está, el DQ, pues recuerden, DQ va a ser entre el diferencial de volumen, eso va a ser ρ. Entonces, por eso acá ponemos en vez de DQ, ρ de B. Entonces va a quedar el B igual al integral de K, el DQ va a ser el ρ de B y dividido entre R, ¿no? Entre R acá, minúsculo. Claro, acá la puse mayúscula. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la gran cuestión, ¿no? Para simplificar, entonces, si esta es la ecuación, ojo, estamos haciendo el paralelo aquí, ¿no? Para poder ver cómo se comporta esto y para poder deducir, ¿no? Si esta es la ecuación de Poisson o Poisson, cuando habíamos estudiado la cuestión, el campo escalar, y esta era la consecuencia, ¿no? El laplaciano, tenemos ahora uno similar. ¿Cuál es ese similar? Creo que aquí cometí el error, ¿no? Acá debí colocar, ¿sí? Pues porque este es lo mismo. Aquí debió colocarse, disculpen, entonces acá hay un error en mi diapositiva. Acá debí colocar esto. De A es igual a menos Q sub 0, este de aquí. Sí, esto ya va acá. Tengo que cambiar ahí, ¿ya? Mi diapositiva está, bien, jóvenes, porque si no lo hago ahora, pero bueno, no sé si acá ya hice, no, acá mismo ya no lo voy a poder hacer porque acá ya hice bastante escala. Para subirlo, ¿ya? No sé. Sí, acá es donde a ver si me permiten de una vez, porque si no me voy a olvidar, joven, disculpen acá, a ver, déjenme hacer ese cálculo. ¿Dónde lo tengo eso? Ay, aquí es. A ver, por favor, un ratito. Porque si no lo hago ahora, ya en otras reuniones me voy a olvidar. Entonces, este es el original, ¿no? Este está en PowerPoint. El otro ya lo pasé a PDF, ¿no? Acá. Aquí. Entonces acá lo que debe ir es, ¿no? Al I o F, vamos a poner la fórmula. Entonces la fórmula acá sería 30, sí. Tendría que nabla, ¿no? Nabla cuadrado de A igual a menos porcentaje mi 0 J. Así sería. Ahí está, pero me falta acá. Sería mi. Ahí está. Esto ya lo voy a borrar. Esto debería ir acá, pero más grande. Más grande, voy a dar acá el número 50. Ahí está. Esa debería ser, ya esta debería ser. Pero acá es J mayúscula, ¿no? Ahí está. Ahí está, hay un error ahí en mi creo que lo voy a hacer así, ¿saben qué? Esto lo voy a subsanar así, miren. Ya sé, para que quede, porque si no, me va a quedar un poco mal. La voy a subsanar así. Disculpen, ahí hay algo que está de más. A ver, ratito, jóvenes, acá. Hay algo de más acá. Ya, entonces lo voy a arreglar así, aprovechando su... Ya sé cómo lo voy a arreglar. Esto ya lo arreglé aquí. Y ahora acá en lo que estamos haciendo, ¿cómo lo voy a arreglar? En lo que estamos haciendo lo voy a arreglar así, miren. Primero voy a limpiar. Para que quede, porque como ya escribí, no es acá bastante texto, entonces el problema es que no... Tendría que hacer todo de cero. Lo que voy a hacer acá es limpiar esto acá. Poner esto de aquí. Entonces así va a quedar ya arregladito. Ahí está. Ahora sí. Ya ves, ahora se arregló. Voy a grabar ahí. Claro, ya no
porque si no tendría que hacer todo de cero. Ahora sí. Ya, muy bien, jóvenes, ahora sí, disculpen ese detalle. Entonces, muy bien. Esta es la analogía, ¿no? Esto era para el caso de la electrostática, y esto se vio en valor de frontera. Entonces, si existe este B, debe haber un potencial de la forma KQ entre R. Ya les mostré que es lo mismo acá, ¿no? Ese es lo mismo. Entonces, de esa misma manera, acá, dice, ¿no? Muy bien, si acá este es el potencial magnético vector, y eso es igual a U sub 0J, entonces debe existir, ¿no? Debe existir una componente, bueno, en este caso, acá dice para todas, acá recuerden que tiene 3, ¿no? Acá solo he puesto para 1. Pero si es para todas las componentes, debe ser A nada más. A. Entonces debe ser una corriente, o sea, debe ser un campo, disculpen, de la forma U sub 0 sobre 4pi, ¿está bien? De la forma corriente J sobre R, ¿no? Por dB. J por dB, ¿qué sería? Eso me parece que sería J por dB, a ver, porque tenemos densidad, ¿no? Densidad de corriente primero sería corriente por unidad de área, ¿no? O si pongo acá dI, entonces JDA sería diferencial de I, ¿no? JDB, ¿qué va a ser? A ver, me parece que acá hay alguna notación adicional. Este es J, ¿ya? Pero la idea es esa, que nosotros tenemos sí, me faltaría esto, como diga, acá le puse directo. Si acá tengo un voltaje que existe, ¿no? Debe ser de la forma KQ entre R, entonces debo tener un campo que tenga de esta forma. Ahora, claro, alguien podría poner, pero ¿cómo sabes que es de esa forma? Claro, yo estoy saltando acá varios pasos. Se entiende que esto es ya una ecuación matemática que ha sido resuelta. Es parecido, se lo voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, fuerza igual a menos KX en resortes, ¿se acuerdan? Hacemos en resortes, acá colocas la masa, para que vean, ¿no? O sea, son técnicas de solución de ecuaciones diferenciales. Eso ya supongo que han llevado un curso de física, dijo, de cuarto ciclo, tercer ciclo, ¿no? Acuérdense de esto. Entonces acá hay una fuerza de recuperación, que es el F. Entonces, si tú escribes acá, este es masa por aceleración, pero la aceleración, si tú consideras en el eje X nada más que se mueve, es derivada segunda de X con respecto a T cuadrado, y esto sería igual a K por X. Entonces, si lo juntas, esto va a ser así, derivada segunda de X con respecto a T cuadrado, más, porque este sería menos, va a salir al otro lado, K entre M por X igual a 0. En este caso, claro, es una ecuación diferencial de segundo orden, viene de segundo orden porque es segunda derivada, pero homogénea, porque es igual a 0. Entonces, ¿qué dice la técnica, no? Por eso cuando hacemos física 2, así, de frente, decimos, por este momento, ustedes todavía no, digamos, en ese momento se dicen, no piensen cómo se resuelve, sino que la técnica, cuando van a aprender ecuaciones diferenciales, le van a decir siempre, ¿a esto qué se le hace? Se le da un cambio de variable, por ejemplo, omega cuadrado. Entonces, por eso de ahí sale, ¿no? Omega cuadrado es igual a K sobre M. Y de ahí saca, pues, la raíz cuadrada de K sobre M. Y de ahí sale que este es 2pi entre T, y ya calculas el periodo en función de la constante de rigidez y la masa. De esa misma forma, o sea, no es que se ha puesto por poner, ¿no? De esa forma vamos a saltarnos ese pasito. Este A va a tener esta forma, al igual que acá. Este era más entendible, ¿no? Este más entendible porque es mucho más simple. Pues. Este es un potencial de la forma KQ entre R. Eso es. Está escrito de otra manera, más elegante nada más. Acá el vector es de qué forma. Pongámosle, no es una constante K, ¿sí o no? J entre R. Eso es, de esa forma es. Donde este K, ¿quién es? Este K es justamente el U sub 0 sobre el 4pi. ¿Está bien o no? Solo que el K aquí, ¿cómo era? 1 sobre 4pi epsilon 0. ¿No? Acá es el rho dB, esta es la carga. Este rho por dB', ¿qué va a ser? Debe ser la carga magnética, ¿no? También, si esta debe ser la carga magnética. No es esta es la carga eléctrica, esta es la carga magnética. La rho dB debe darme la carga magnética. Ya, eso es. Entonces, espero que quede claro eso. Para ver la analogía no voy a borrar, casi lo voy a borrar esto que puse ahí. Entonces, jóvenes, este es un poquito interesante, la ley de Biot-Savart. Disculpe, todavía no hemos entrado a la Biot-Savart. Esta es la ley o sea, la ley para calcular el campo de inducción utilizando el método del potencial vectorial. Si eso es así, entonces ya sabemos cuáles son las formas de la. Entonces, ¿qué quiere decir?
Si yo conozco ya el A, si ya conozco el A, que tiene esta forma, ¿no? Que es un sub 0 sobre 4pi, y de hecho en esto se basa el potencial magnético, la ley de, ¿no? Acá tienes un B y un J sobre R dB. Entonces, ¿cuál es el valor del campo? Acuérdate que el B, de acuerdo al postulado, el B es el rotacional del A. Entonces, para calcular el B, mire, conociendo el potencial magnético vectorial, voy a conocer el potencial magnético, el campo de inducción magnética, que va a ser igual a ¿quién? Al rotacional del A. ¿Qué quiere decir eso? Que a esto que está acá hay que calcularle el rotacional, o sea, rotacional de A. Que va a ser el rotacional de ¿quién? De U sub 0 sobre 4pi integral, ¿no? De J sobre R dB. Y hay que hacerle todo el rotacional. Obviamente este es constante, sale, este de acá también es constante, sale, el único que va a calcular rotacional al R, porque el R va a ser una distancia, no va a ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado raíz cuadrada. O sea, al final va a ser, ¿no? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo es elevado a la 1 medio. Entonces hay que hacer el cálculo del rotacional. Entonces, como ven, es una parte bastante, es bonito el ejercicio, ¿no? Bonito es la concepción matemática, es muy bonito, pero es bastante compleja, ¿no? Si es que uno no, digamos, no está al tanto con los anteriores, con los postulados, y no está al tanto de esta forma que le he hecho la analogía acá, se ve muy complejo. Entonces, de manera práctica, nosotros no nos vamos a meter en ese detalle. De frente ya asumimos que es esta forma. ¿Está bien? Entonces, tenemos un potencial magnético vectorial que va a ser de esta forma. De la misma manera que haríamos, solo como es más fácil acá, esto no era necesario, ¿no? Porque tú sabes que esto repite una vez más. Este es pues de la forma KQ entre R, ¿no? Es mucho más simple, KQ entre R. Esa es la forma de un potencial de una carga puntual. Ya está. Finalmente hemos logrado entender el potencial magnético vectorial, aunque no hemos hecho, ¿no? los pasos previos, porque todo esto tiene una justificación, jóvenes. Esto tiene una justificación, que yo no lo estoy haciendo, obviamente. No es necesario, como le dije, porque si no nos llevaríamos un montón de cálculo ahí. Es nada más por eso. Perfecto. Entonces, si tenemos esa situación, el potencial magnético vectorial tiene una conexión con el flujo magnético. O sea, el phi sub m para nosotros va a ser el flujo magnético. ¿Y qué va a ser el flujo magnético? Bien, pues todo flujo se refiere a líneas de campo que van a atravesar, ¿qué cosa? Van a atravesar una superficie. ¿Sí o no, joven? Acá tienes una superficie y acá van a ver, ¿qué cosa? Líneas de campo. En este caso, líneas de campo de inducción, ¿no? Campo de inducción magnética o densidad de flujo magnético. Recuerden que tiene dos nombres. Este es el B. Con la condición de que se crucen siempre perpendicularmente. Y si no se cruzan perpendicularmente, no importa. Bueno, vamos a suponer, ¿no? Que no se crucen perpendicularmente. ¿Cómo sería? Bien, vamos a poner que la superficie sea así, un poquito más cuadriculada. Esta es mi superficie. Entonces, el vector área, recuerden que el vector área sería, pues, ¿no? El vector, si este es área S, acá hay un vector de área, es un vector, le llaman vector normal a la superficie. Entonces, este va a ser S por N. ¿Quién sería ese? Ese sería el vector área. Entonces, el campo de inducción probablemente no lo cruce, digamos, vamos a suponer que no lo cruce, ¿no? En forma, listo, así. Y acá hay un ángulo. No importa, recuerden, eso no importa, porque el cálculo matemático me va a decir que eso no importa. Lo que importa es simplemente el ángulo, ¿no? Lo que importa es el ángulo, es este acá, vamos a poner así. Este ángulo es el que importa. Así nos sale. Ese angulito es el que importa. Ay, ay, ay. Esta reglita no quiero. Entonces, de manera que si esto es el B, entonces, ¿cómo yo digo que este B se proyecta a lo largo del S? Fácil, el B punto de S. ¿Qué significa eso? Que voy a tomar solamente aquellas componentes de B que están en la dirección de S, del S vector. El vector área, que no es una idea descabellada, ¿no? No es que el área no sea vector. O mejor dicho, el área realmente no es vector, sino que esta es una forma matemática de decir que estamos utilizando la cara que está en este lado y no la cara anterior, ¿no? Porque hacia atrás también hay otra cara. Y ahí estaría siendo representado por el vector menos n, que sería el vector unitario normal también.
¿Ya? Entonces este es el BDS. Entonces todo flujo es cuando las líneas de campo lo atraviesan perpendicularmente. Y si no, usamos este que es más genérico, P.ds. Eso me está obligando a que solo voy a usar las que están cruzando en esta dirección y no en otra, ¿no? Muy bien, ese sería el flujo magnético, que es idéntico al flujo eléctrico. ¿Se acuerdan? En el eléctrico era E.ds. ¿Se acuerdan, no? Y esto por el teorema ¿no? El teorema es el Q entre epsilon 0, por el postulado de la electrostática, y esto se llama la ley de Gauss. En este caso, como este es un campo solenoidal, el B es solenoidal, esto debe ser 0. ¿Vamos? Eso debe ser 0, porque el número de líneas que entra, que sale, mejor dicho, es el mismo número de líneas que entra. Por lo tanto, el flujo neto debe ser nulo. Sin embargo, podemos ir un poco más allá matemáticamente. Si este es phi de S, entonces recuerda que el B, ¿no? Acá recuerda que estamos haciendo, como ya sabemos que el B se puede escribir como el rotacional de ¿quién? De un campo potencial magnético vector, ¿no? O sea, de un A. Donde A, ¿qué cosa es? El potencial que existe, ¿no? Magnético vectorial. ¿Y por qué existe ese potencial magnético vectorial? Porque la divergencia del campo B es nulo, o sea, es solenoidal, ¿no? Entonces, si eso es así, puedo volver a escribir. Puedo cambiar de color acá, ese es lo bueno de esta herramienta. Lo voy a poner azul, ahí está, y negrita bien, ahí está. Entonces acá diríamos, esto lo reemplazo, este B, por esta cuestión de acá. Entonces sería rotacional de B, de A, disculpen, punto diferencial de S. Y esto de acá usando por el teorema de Stokes, acuérdense, por el teorema de Stokes, ¿qué nos dice Stokes? Stokes dice, ¿no? Si tú tienes la integral de un rotacional, entonces no es necesario que tú calcules ese flujo. Basta calcular la circulación del vector A lo largo de un camino, C. De tal manera que esto de aquí se puede poner como la integral cerrada de A punto de L. ¿Esto qué es? Por el teorema de Stokes. ¿Se dan cuenta que es poderoso el cálculo? El cálculo vectorial es poderosísimo. Acá de un solo paso, mismo. Esto no lo podrías hacer si no usas cálculo vectorial, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, por el teorema de Stokes, esto de acá, recuerden, hemos visto muchas veces el teorema de Stokes, una integral de superficie se convierte en una integral de línea. La interpretación, yo ya les expliqué N veces en el primer tema, ¿no? Ahí está, por el teorema de Stokes, entonces esto pasaría finalmente a A de L, que es un vector circulación, ¿no? A esto de acá en matemáticas se le llama la circulación, ¿no? Así se le llama, circulación del vector, ¿no? Del vector A. El A es un vector, pero es un potencial vectorial, a lo largo de DL en el camino C, y C es un camino de la superficie cerrada. O sea, si tienes una pelota, ¿no? Un camino sería este de acá, viene de acá, así, da la vuelta por atrás, y este es el C. Y el DL sería un pedacito de ese, ¿no? Un pedacito de ese camino. Eso es, ¿no? Esa es la circulación de un vector cualquiera. En este caso en particular, el vector potencial magnético vectorial, ¿no? El vector potencial magnético, nada más, para no redundar así. Muy bien, como ven es bastante extenso y bastante interesante también. Es extenso e interesante este asunto del potencial magnético vector. Muy bien, entonces, como ya ahora tenemos todo justificado, en realidad usted no va a hacer siempre esto, ¿no? Te voy a usar de frente la fórmula, pero tiene que saber los fundamentos. Ya los fundamentos ya acabo de explicarlos. Recuerden que este es vector, vector, acá es vector, acá es vector. Este por el teorema de Stokes lo pasamos y esta es la circulación. ¿Listo? Finalmente, ¿qué tenemos? Tendremos esta forma. Y de esta manera será el camino. ¿Y esto qué cosa es? Esta es la ley de Biot-Savart, pues. ¿Se dan cuenta, no? Al final, entonces, esto podemos decir es que la deducción del vector, esa es la deducción de la ley de Biot-Savart. Usamos en A punto de L, ¿no? Recuerden, pero este A está conectado ¿con quién? Ese A está conectado con una forma que tiene así. Entonces eso acomodando ahora tendríamos así.
Ahora, J es pues I es la corriente, U0 la constante, y esta es la constante toda, ¿no? El diferencial de longitud es el pedacito de alambre, el AR es el vector unitario en la dirección radial, ¿no? Y R es, o sea, en la dirección entre el punto campo y el punto fuente, o sea, acá, si acá hay un punto campo, este es el punto campo, disculpe, sería fuente, ¿no? Entonces el punto campo va a estar por acá. Entonces que sea el punto campo. Entonces este de acá sería así. Así. Entonces este va a ser el punto fuente. Ahí. No quiero escribir. Entonces sería el punto fuente. Entonces este es el R. Entonces, lógicamente ese R se puede escribir su módulo multiplicado por ¿quién? Por un vector unitario en la dirección radial. Vamos a suponer que el vector unitario en esta dirección es A sub R. O sea, una dirección radial. Entonces, este es el módulo, ¿no? El módulo por su vector unitario. Es el vector. O sea, R, ¿qué cosa es? R es la distancia entre el punto fuente y el punto campo. Eso es el R. Ahí está. Entre el punto fuente y el punto campo. Vamos a agrandarlo. Ahí está. Acá también vamos a poner bastante nítido. Vamos a poner negrito. Bien negrito. Ahí está, para que se vea mejor. ¿Listo? Entonces, para determinar la densidad de flujo magnético causada por una corriente en una trayectoria cerrada, se usaría esta fórmula que al fin y al cabo, esto se llama la ley de Biot-Savart. Biot-Savart, así se le denomina. Que no es otra cosa que la consecuencia del cálculo potencial magnético vectorial. Como ven acá ya me he saltado unas partecitas, ¿no? Pero acá es suficiente, como ya es bastante pesado. Entonces con esto, y al fin y al cabo usaremos esta fórmula. Esta es la fórmula que vas a calcular. Y esta es la que te enseñaron en Física 3 también. En Física 3, ¿cómo te enseñaron? Igualito. Dijeron, ¿no? ¿Cómo se calcula por Savart? Dice, el B es igual a U sub 0I sobre 4pi integral. No era cerrada, obviamente, pero integral. Acá el diferencial de L, cruz. Acá se puede colocar, ¿no? El A sub R acá, dividido entre R cuadrado. Otra alternativa es como A sub R es el R entre el R. Entonces, en vez de poner acá, miren, A sub R, tú puedes reemplazar acá, ¿no? Puedo reemplazar acá y colocar el vector R directo. Pero ya acá tendría que ser, abajo tendría que ser R al cubo. Son las dos formas de presentar, ¿qué cosa? De presentar la ley de Biot-Savart. Muchas veces es más fácil usar así y algunas veces usar con el unitario. Depende del problema, ¿ya? Algunas veces usaremos con el unitario y algunas veces usaremos con el vector sin unitario, porque el unitario está incorporado aquí, ¿no? Como era el cuadrado, aquí ya se incorpora, es el cubo. Y esa es la ley de Biot-Savart. ¿Se dan cuenta? Entonces ya me he saltado ahí bastante para mostrarles la ley de Biot-Savart. Entonces voy a borrar esto que ya no necesitamos. Esta parte, ¿no? Lo puedo escribir acá un ratito, voy a ordenarlo mejor. Voy a escribir la ley de Biot-Savart escrita de otra manera, ¿no? Vamos a poner cómo, ¿no? Considerando, ¿qué cosa? Que el A sub R es igual al vector R entre R. Entonces el B se va a escribir así. Es U sub 0I sobre 4pi integral cerrada en el camino C, de la diferencial de longitud, este es un vector prima, cruz, ese prima es por el texto, ¿ya? He tratado de seguir el texto. Ya no, pues no, acá ya tendría que ser R, pero ya fíjate que es vector, y esto partido, acá, ya no tendría que ser R, acá es módulo, ¿no? Y acá sería R. Entonces, con R igual a la raíz cuadrada de ¿qué? Bueno, si fuera cartesianas, ¿no? Si fueran cartesianas sería pues X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, si fuera cartesiana, ¿no? En todo caso, R es el módulo, ¿no? Es el módulo o la magnitud de la distancia entre punto fuente y el punto campo. Así sería. Muy bien, esa sería entonces la cuestión. Y esta sería la otra forma, ¿no? Esta sería
la forma alternativa. Voy a poner, no es sea, no es otra, es la forma alternativa. ¿Listo? Esta es la forma más común, digamos, la que más se usa. Esta, pero esta es la forma alternativa usando el A sub R, ¿no? Haciendo el cambio acá del vector unitario. Y A sub R es el vector unitario. Vector entre módulo es la forma alternativa. Muy bien, con eso le hemos dado vuelta a la ley de Biot-Savart y vamos a hacer una aplicación para terminar, jóvenes. Ya estaba bastante pesadito ya el curso, son las 4, ¿ves? Ya de ahí vamos a irnos a descansar. Ya hasta el día lunes o martes, porque ya tenemos feriado el día jueves. Bien, esta es una aplicación bien práctica. Ya le puse directo, ¿no? Para explicar nomás. Miren, dice, una corriente continua I fluye por un alambre recto, que es este acá. El alambre recto es el alambre que está en la vertical. Vamos a ver. El alambre recto es este que está acá. Ahí, ¿no? Ese es el alambre recto. Así lo voy a colocar. Entonces dice, cuya longitud es 2L. Bien, ojo, este alambre es un alambre finito. O sea, la longitud es finita. Entonces, eso quiere decir que el R en comparación con el L, debe tener alguna conexión. Y esto va a ser un punto clave para ir de la ley de, o sea, vamos a ir de la ley de Biot-Savart, se conecta con la ley de Ampère. O sea, hay una conexión. La condición es que el L y el R tienen que tener una cierta relación. Y esa vamos a explicarlo acá. Entonces, resolvamos por el método de potencial vectorial o el método de Biot-Savart, que al fin y al cabo, en síntesis casi daría lo mismo, ¿no? Claro, solo que la de Biot-Savart es un poquito más simplificada que la ley que el método de potencial vectorial, que es un poco más complicado, ¿no? Porque tenemos que ver el rotacional. Nada más. Bien, dice, una corriente I fluye por un alambre recto cuya longitud es 2L. Calcule la densidad de flujo magnético, ¿cuál es el otro nombre? Densidad de flujo magnético o campo de inducción magnética. También se llama así. En un punto localizado a una distancia R del alambre y en el plano que lo divide en dos segmentos iguales. O sea, acá está, ¿no? Lo va a dividir en dos partes, en dos segmentos iguales. Esos segmentos iguales, vamos a poner acá un poquito grueso, sería este de acá, ¿no? Ahí. Entonces, aquí está el punto, ojo, chequen acá, este sería para nosotros, ¿qué cosa? Este sería para nosotros, no, voy a limpiar esto, este de acá sería el punto campo. Ahí está el punto campo. Entonces el punto campo está aquí, ese es el punto campo. Dice entonces, determine primero el potencial magnético vector y B, aplique la ley de Biot-Savart. O sea, por los dos métodos, ¿no? Por los dos métodos. Bien, acá creo que está por el método directo del método del potencial magnético vector. ¿Está bien? Este es por el método del potencial magnético vector. Entonces vamos a poner acá. Usando el método, esta es la A, ¿no? Del potencial magnético vectorial. ¿Listo? El método del potencial magnético. ¿Listo? ¿Qué sería? En ese colorcito vamos a cambiarlo. Está un poco chillones. Ahí quizás rojo. Acá también quizás rojo. Sí, así para que sea menos chillón la vista, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos para el método de potencial vectorial? Bien, el potencial vectorial, ¿se acuerdan? El A, ¿cómo es? Bueno, pues el A era así, ¿no? El A era igual a U sub 0 sobre 4pi, la integral cerrada, en este caso, si es que se puede cerrar, en este caso abierto, era era acá I, ¿no? Luego era dl, y era I cruz dl, ¿no? I cruz, no, déjame recordar cómo era, déjame recordar acá. Creo que no le he puesto, ¿no? No le he puesto cajones. Uy. Acá está.
Este es JDB. Solo que este B me parece que no es, acá es volumen, pero en esta no recuerdo qué es. J le decía corriente R, entonces J es I por A, ¿no? O sea, es corriente por unidad, corriente por área. Eso sería J I por A. A es área. Ahora, volumen. Si este es volumen. Entonces tiene que tener la forma, aquí faltó, ¿no? Tiene que tener la forma U sub 0 sobre 4pi, ya está. Luego JR, pero este JR me falta desdoblar, ¿eh? No lo hice eso. Entonces, eso de acá está aquí de manera simplificada. Acá. Aquí vamos a ver. Es el I constante salió y acá quedó el DL. O sea, básicamente se ha hecho la misma fórmula de la ley de, ¿cómo se llama? La ley de Biot-Savart, porque es lo mismo, ¿no? Sería así. Y DL, claro, este es DL, ¿no? Este es DZ, es DL. Este es I. Entonces, I de L. Y esto después, ¿no? A es de la forma U sub 0 I L. Pero déjenme salir de dudas, jóvenes. Ya, ahí me faltó algo porque si no se va a confundir acá. Vamos a ir al texto, ¿ya? En el texto, en el Chen, en el Chen está la forma que he saltado. Me he saltado aquí la fórmula, porque si no, para que revisen, por favor, acá. Esta es la que acabamos ya de mencionar, pero quiero ver la fórmula de de acá. Esta es la que está faltando. Este de acá es la que está faltando, ¿ves? Esta es la que está faltando. Lo que pasa es que hay una anotación pues que no he puesto, de acá. Ese de ahí. ¿Ya? Dice, ¿no? En muchas aplicaciones nos interesa determinar el campo magnético debido a un circuito por el que circula corriente. En el caso de un alambre delgado con sección transversal, SDB es igual a SDL, por supuesto. Y el flujo de corriente es totalmente a lo largo del alambre. Tenemos entonces esa de acá, te faltando. ¿Ya? Entonces habría que poner esa de ahí, ¿no? De acá. Esa faltó. Entonces, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya siempre hay, revisen por favor el texto es muy bueno. Entonces, la original era así, ¿ve? U sub 0. Entonces, acá era integral cerrada. JDB sobre R. Eso era, ¿no? Eso era de acuerdo a lo que nosotros habíamos planteado aquí. Ahí está. U sub 0 sobre 4pi J entre R por dB. Esta es la forma que debe tener, ¿no? Debe tener esta forma, ¿no? Listo. Entonces, esa forma debe tener. Usando el método potencial vectorial, esa es la forma que debe tener. Pero, como es un alambre, entonces JDB es JS por DL. Claro, el volumen es... el volumen es sin cilindro, ¿no? O sea, el volumen del alambre es un cilindro, pues, o sea, claro, tiene razón ahí. O sea, este es L, es DL, y este de acá es su área, es S. S por DL, entonces S por DL va a ser diferencial de volumen. Correcto. Entonces, al final, se va a cancelar y va a quedar solamente I de L. Por esa razón, entonces, ahora sí está correcto, ya completamos, ¿no? Entonces, aquí nada más va a quedar I de L, o sea, va a quedar solamente I por DL. Ahora, L es la longitud. Ahora sí, ¿está correcto? Entonces, este I, como es constante, puede salir acá, no pasa nada, porque es corriente constante, y nada más quedaría diferencial de L entre R. ¿Listo? ¿Y qué cosa es R? R es la distancia entre el punto campo y el punto fuente. Ahora sí, ¿no? Claro, se arregla. Entonces, ¿y el punto campo dónde lo vamos a elegir? Claro, acá tengo varias posibilidades, porque tengo como un alambre que va desde menos L hasta L, entonces voy a escoger a cualquier distancia, por ejemplo, acá se escogió en este punto, acá se escoge un pedacito de alambre. ¿Y cuál va a ser su longitud de ese pedacito de alambre? Claro, toda esa longitud, ¿no? Toda esta longitud vale L, entonces esto vale un DL. ¿Vamos? O sea, esta longitud de acá, déjenme poner acá, esta longitud de acá
vale dl, o sea, de acuerdo a este de acá. Pero como este está en el eje z, esto va a ser pues diferencial de z. Y acá el autor lo que ha hecho, ¿no? Si de acá hasta aquí es z', ya puesto, entonces va a ser un diferencial de z'. O sea, de aquí hasta acá es un vector, ¿no? De acá. Hay un vector desde 0 hasta aquí, es el vector z'. Y el otro vector, que sería este de acá, este sería el vector r. Entonces ves que acá hay una cuestión triangular, ¿no? Para que ustedes lo operen luego. O sea, tú tienes este vector acá, este vector y este vector. Necesitas este. Entonces está claro que este vector r es la suma, ¿no? Sí, pues la suma de dos vectores. Sería este vector con este vector, pero en negativo. O sea, sería el z' menos el r, ¿no? Menos el r. El z' menos el r. ¿Está bien? O si no, también lo puedo hacer de otra manera para que sea más práctico. Decir, ¿no? O sea, es un álgebra básico, ¿no? Álgebra vectorial básico. Es decir, acá, mira, acá tengo este es el vector z', vector, y este es el vector r. Y este de acá es el vector r mayúsculo. Entonces está claro de que z', bueno, yo lo haría así, ¿no? Acá un borrador, ¿ya? Z' más r es igual a ¿quién? A r. Pero yo necesito el r, entonces el r va a ser igual al r, ahí yo hice al revés, menos el z'. Ahí está. ¿Está bien? Eso quedaría entonces, ya está más grande, así quedaría, es mejor, más ordenadito ahí. Listo. Entonces ya tenemos todo ese detalle. Entonces el r, su módulo, ¿cómo va a ser? Bueno, pues será, ¿no? Las coordenadas de r al cuadrado más la coordenada de z al cuadrado. Y esta acá. Esta sería la longitud, ¿no? Esta sería la longitud, que sería, ¿no? Las coordenadas del z, que sería de aquí hasta acá z' su módulo, y el r su módulo de aquí hasta acá es r solamente, r cuadrado. Listo, entonces ahora aplicamos. Esta es la forma, ¿no? Ya descubrimos acá, esta es la forma, ojo, tienes que acordarte siempre. Por lo general van a ser alambres, ¿no? Alambres. Entonces la forma, vamos a poner aquí, entonces con a, aquí sería, ¿no? Con a es igual a ¿quién? A u sub 0 sobre 4pi integral y dl sobre r. Esa es la, ¿cómo se llama? Esa es la forma del potencial magnético vector, para este caso. Bueno, entonces acá ponemos, el i es constante, sale, y en vez de z, el dl es el diferencial de z, y el r es, acá está. ¿Vieron? Entonces ahora sí, usando tablitas, ¿no? Acá ni modo, jóvenes, estas tablitas. Usando tablas, acá me estoy saltando ese paso porque en el texto también directo va a ser, pero hay que desarrollar, ustedes desarrollen, ya, lo voy a preguntar sobre esto. De hecho, esto que está acá es tabla, ¿no? Y la tabla me dice que esto es logaritmo natural. ¿Vamos? Así. Del primero más raíz cuadrada del segundo, ¿no? De la suma de los cuadrados raíz cuadrada. Eso lo voy a hacer con tablas. No es necesario, si fuera ¿de dónde? Desde menos L, o sea que estaría como coordenada de acá, de menos L hasta más L, que sería este punto, para que cubra todo el alambre. Y eso evaluado me daría nada más que en la dirección radial, ¿no? En la dirección radial, o en la dirección Z, queda, miren. Ojo, acá hay algo que se está obviando. ¿Hacia dónde estaría el campo de inducción? ¿Hacia dónde estaría el campo de inducción? Bueno, aquí no se puede saber. El A, ¿no? ¿El A hacia dónde estaría? ¿Qué dirección tomaría el A? Bien, el A está tomando la dirección ¿de quién? La dirección de Z. O sea, el A está yendo en la dirección de Z. Ahí, ¿cómo lo sé? Porque este es el vector A y este es el vector Z. Entonces, este Z, su unitario, es nada más que ¿quién? Que Z, o sea, A sub Z. Por esa razón, aquí está quedando solamente en la dirección Z, acá esta vez, A sub Z. Evaluando, con tablita nos queda este valor. Entonces, el potencial magnético vector es este que está acá. Como ven, ese trabajito hay que hacer, ¿ya? Operen, por favor, yo también directo le puse. Este es el potencial magnético vector. El objetivo es hallar el campo. Entonces, el campo de inducción. El campo de inducción magnética va a ser igual al rotacional de ese A
O sea, hay que calcular el rotacional de todo esto de acá. Y ahí viene lo bravo, ¿no? Ahí viene lo bravo. ¿En qué sistema de coordenadas lo hacemos? En este caso, en el texto, nos sugiere que nosotros lo hagamos en coordenadas cilíndricas, que es mucho más fácil. Entonces, esto de acá, en coordenadas cilíndricas. Ojo, ¿eh? Entonces acá está en coordenadas cilíndricas. Listo. Entonces, rotacional de A. ¿Cómo es el rotacional en coordenadas cilíndricas? Es 1 sobre R, derivada de A sub Z con respecto a phi, menos A sub phi derivada de A sub Z con respecto a R. Entonces, como ven, acá hay un trabajito previo que hay que hacer, ¿no? De hecho, acá solamente existe dirección A sub Z, no hay A sub R, ¿no? Entonces, pero los dos están en A sub Z. Y debes asumir que acá la derivada en phi, porque no hay una variación en phi, ojo. En phi sería esto, ¿no? El phi, recuerden que es esto que gira así, da la vuelta acá. Entonces el phi sería el phi de 0 a 180. Pero en este caso no hay una variación en phi, porque el A está colineal con la línea, ¿no? Colineal con la longitud. Entonces no tiene una variación alrededor, solamente es en la línea hacia arriba. Por esa razón, la variación en el phi es nulo. Entonces no tiene componentes de 0. Entonces toda la componente del campo, al final, de todas maneras, queda en el phi, ¿no? Fíjense acá. Acá está. A su phi. Entonces esta es la que es 0. Esta es la que es 0. Ese es 0. Esa componente se hace 0. Haciendo el cálculo. Y nada más queda esta componente en el. Y haciendo ese cálculo, miren, es un poquito más complicado, ¿no? Por el cálculo, yo lo veo, ¿no? Bien, entonces así se determina, jóvenes, el potencial, o sea, el método del potencial magnético vectorial, que puede ser tanto difícil, dificultoso, en algunos casos. Por ejemplo, aquí es un problema bastante simple si lo haces por Biot-Savart. Es bastante complicado matemáticamente, ¿no? Pero nada más es operación, no sería tan complicado. ¿Cómo sería por la ley de Savart? Entonces, por la ley de Savart sería mucho más fácil. ¿Qué necesito para Savart? Para Savart es el B, recuerden, es igual a ¿quién? El U sub 0 y yo puedo decir que el Savart es el simplificado del potencial vectorial, ¿no? ¿Sobre cuánto? Sobre 4pi, integral acá, desde, ¿qué más era acá? Y dl, ¿no? dl entre R cuadrado. dl por falta acá, por A sub R, ¿no? A sub R en R cuadrado. O si no, la forma alternativa que se puede usar acá, ¿no? En vez de esto de aquí, colocar así, acá el R, vector, y acá el Q. Ese sería por la ley de Biot-Savart. Entonces acá se ha hecho mejor. ¿Por qué? Miren, R, porque es más fácil. No usa el unitario, estoy usando esta. Entonces sería DL cruz, recuerden que es producto cruz, R. Entonces acá, ¿quién es DL? Acá DL es Z'. ¿Sí o no? Que va hacia arriba. Porque desde acá hasta aquí es Z'. Hasta ahí. ¿No? Z' es hasta ahí. Entonces mucho más simple, entonces tienen los dos métodos. Y este es el DZ, ¿no? El DZ, que también apuntaría hacia arriba, positivo. ¿Qué más? El R. El R sería igualito que el anterior, la resta, ¿no? La resta. El R sería entonces, en este caso, AR menos AZ. O sea, sería esto menos esto de aquí. ¿No? Entonces, el R sería pues algo más simple, ¿no? Y es mucho más fácil. El R sería este vector que sería el R por su unitario R menos, acá está al revés, ¿no? Menos el Z. Entonces sería menos el Z' a sub 0. Sombrero. El que es sombrero es unitario. Entonces acá haces la multiplicación, ¿no? Recuerda que los vectores, este está en coordenadas cilíndricas, ¿no? Recuerda que el vector Z está hacia arriba, entonces este es el A sub Z, ¿sí? Luego está el vector, como lo dibujo acá. En coordenadas cilíndricas es así, ¿no? Hacia arriba está el vector A sub Z. Luego radialmente sale el vector, A sub R. Y dando la vuelta a 2pi está
así, ¿no? Dando la vuelta por acá, eso está el vector a su fin. Ahí está. Entonces todos estos son mutuamente perpendiculares. Entonces utiliza la regla de la mano derecha, ¿no? Recuerden, la regla de la mano derecha en el sentido positivo, así, ¿no? Así. Entonces acá multiplica A sub Z por A sub R. Sería, ¿no? A sub Z cruz A sub R. Propiedad distributiva. Ve acá. A sub Z por A sub R sería A sub phi. Recuerda, regla de la mano derecha. A sub Z por A sub R, regla de la mano derecha, es A sub phi. ¿Listo? Luego vendría A sub Z, hacia este de acá, ¿no? Luego vendría A sub Z con A sub Z. Ajá, eso es cero, ¿no? A sub Z cruz A sub Z. Ese será todo vector multiplicado consigo mismo en forma de cruz, eso es cero. Vamos a ver. De tal manera que la componente segunda se anula. Y solamente queda la componente en phi. ¿Listo? Entonces ya queda acá el DL y ya está, pues, ¿no? Acá sale U sub 0i a phi. Y esto quedaría R por dz, nada más. Este de acá, ¿dónde está? Este R por este dz. ¿Listo? Ahí está. Y la distancia R, obviamente aquí la distancia R sería, pues, también tiene su complicación, ¿no? Geométricamente nada más, ni siquiera miro vector, geométricamente, este R es igual al R cuadrado más el Z' al cuadrado. Nada más por el teorema de Pitágoras. Pitágoras, ¿no? En ese triángulo, este al cuadrado es igual a esto que está al cuadrado más esto al cuadrado. Solamente aplico el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Saco raíz cuadrada y está acá. Pero como acá he utilizado el vector, acá es al cubo, entonces será acá a la 3 medios, ¿no? Claro, este es al cuadrado, que es la raíz cuadrada en realidad, el R, ¿no? Elevado al cubo sería a la 3 medios. Y otra vez, tablita, ¿no? Tabla de integrales. Y me va a salir este valor. Ese valor es el mismo que tiene que salir, disculpe, con el anterior, ¿no? Está. Entonces practiquen esto, por favor. Este es un ejercicio muy bonito, porque tiene bastante cálculo. Espero que me hayan entendido, yo he tratado de explicarles ahí. El método del potencial vectorial es un método muy poderoso, pero requiere del conocimiento previo, ¿no? Que ya hemos visto, los postulados, las fórmulas que hemos chequeado, ¿no? Toda esa cuestión necesitas saber. Yo creo que les he pasado todo ese conocimiento ahí que está en el texto, lo pueden revisar ahora y entender mejor. De la misma manera se puede usar la ley de Dios-Savart. Esto sí es bastante ya conocido, ¿no? Porque esto lo han hecho en el curso de Física 3. Y se puede hacer de esta manera o también de la forma más simple, ¿no? La otra forma es aplicar acá este módulo. También se puede sacar con módulo. ¿Qué módulo tiene acá? Este sería DLR, módulo primero, módulo segundo, por el coseno del ángulo que forman DL y R, ¿no? DL está acá y R en este caso 90 grados. Acá va a salir 0 y 90 es 1. DLR, U sub 0 y DLR entre B cubo. Igualito, ¿no? Más simplificado todavía. Muy bien, jóvenes. Con esto llegamos al final. Voy a grabar. Con esto vamos a cerrar hoy día ley de Biot-Savart. Entonces el próximo lunes vamos a ver 2 temas, ¿ya? El lunes, o el que nos toca la semana próxima, la última clase. Vamos a ver 2 temas, vamos a ver campo magnético variable y ondas electromagnéticas. Con eso cerramos el curso y el día 22, creo, tenemos examen. ¿Ya? Entonces, estudien todas las diapositivas y con eso cerraremos nuestro curso. Ahí está, justo llegué al final. Voy a exportar acá. Está muy bueno esto. La 11, ¿no? ¿Sabe? ¿Sabe? Sí, sabe. Yes. Muy bien, no se olviden de registrar su asistencia antes que se retire. Vamos a ver acá, teoría de campos, trabajo de clase. Y vamos a ir acá a diapositivas. ¿Dónde está diapositivas? Acá está. Diapositivas. La 10 y ahora vamos a subir la 11. Ahí está. Acá subimos la diapositiva número 11. Browse. Acá. Y teoría de campos, no, esta no es teoría de campos, acá sería teoría de campos electromagnéticos, diapositiva allí, y la 11, sería, tengo 2, ¿cuál es cuál? A ver, no, esta es una sola, déjenme verificar primero, abrir acá,
Eso no es, sí este es, ¿no? Esta es la que nos trajo. Ya está. Abrir. Muy bien, guardar. Eso no es. Sí es, ahí está. Sí es, sí es, sí es, sí es. Ahí está. Como estaba bastante interesante la solución de este método potencial vectorial, ¿no? Que es potente, no se usa mucho, ¿no? A nivel teórico se usa bastante, así como estamos viendo, es bastante utilizado. Pero sobre todo ya saben pues que hay una alternativa, ¿no? Que es un poquito fuerte en su cálculo, pero existe, ¿no? Ese es el método. Al fin y al cabo vamos a usar siempre en la mayoría de los casos el método de Gauss, digo, el método de Biot-Savart. Y me faltó hacer la conexión entre Biot-Savart y Ampère. Eso lo haré la semana que viene. En la próxima clase vamos a ver cuál es la conexión. Cómo se simplifica la ley de Biot-Savart, se simplifica hacia la ley de Ampère. La ley de Ampère, ¿se acuerdan? Esa se puede deducir o se puede obtener como un caso particular de la ley de Biot-Savart. Bien, y le voy a dejar la última tarea acá. No sé si es la última, ya déjenme ver acá. Sí, la 9, sí. Ya, esta es la 9, vamos a terminar con la 10 para evaluar, ¿ya? Esta es la 9. Voy a dejarle la práctica 10 y con eso vamos a evaluar. 10 prácticas, ¿ya? Entonces voy a crear acá la práctica número 10. Con eso terminamos la última práctica, jóvenes. PD10, ¿no? Vamos a evaluar 10 prácticas. Entonces acá va a ser un punto. La fecha de entrega va a ser pues para el día martes, que sería la última. El martes, ¿qué fecha sería? El martes va a ser 19, ¿no? Martes 19. Eso termina la clase, ¿a qué hora? A las 6, a las 18 horas, ¿eh? Para sacar ya casi los promedios de práctica. El tema va a ser evaluaciones y ya lo tengo preparado acá. Bien, es algo simple, es lo que hemos hecho hoy día. Ya, eso lo voy a dejar acá, ¿dónde está? Estamos en TCE, y voy a regresar acá, TCE, domiciliarias, ¿dónde está? Domiciliarias, acá. Sería domiciliarias, sería campos magnéticos estáticos. ¿Eso fue lo que vimos hoy día? Sí, este de acá. Lo malo que está en, ¿cómo se llama? En texto. Ya quizás no lo van a poder ver. No sé si lo puedo convertir. Me dan un tiempito, a ver, lo voy a convertir mejor. Es que está en formato texto nomás. Quizás no lo van a poder leer directo, tienen que descargarlo, ¿ya? Entonces, o es este de acá. Este ya les dejé, creo. No, este ya les dejé. Entonces vamos a abrir uno nuevo acá. Aquí, a ver, control C, control V. Mejor lo voy a convertir porque si no, no lo va a poder leer, pues. ¿Por qué aparece eso así? 10. Creo que ya le puse 10, ¿no? Ay. Mejor voy a poner 10 acá, disculpen, cabrón, jóvenes, para que lo puedan leer, porque si no, usted no lo va a poder acceder. Yo lo hice con texto nada más. 10 acá, lo voy a poner. Ya, entonces, esta era la 10, no era la 10, vamos a llamarle 11, pero es la última, ¿no? Esto ya les dejé. Entonces, para hoy día, les estoy dejando la última, que sería de acá. Ya, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esto está aquí. Es de aquí. Nada más que es Bueno, el número no sé si está correcto, pero ya, eso es lo de menos, ¿no? El problema esto es que, bien, ahí tienen 4 preguntas, ¿ya? La primera es definir el potencial magnético vectorial, la segunda es enunciar la ley de Savart, y la tercera es estudiar el potencial, el dipolo magnético, eso sí, del libro, ¿ya? En el libro, está en la página 184, la página 184. Y ahí hay que ver la solución. En él, dice acá, ¿no? En él. En la página 184 hay un ejercicio que hay que seguir, pero acá es que es un dipolo, ¿no?
Eso también está en la página 184, 183 del libro, ¿ya? Pues acá del texto. El texto base, que es el texto de David Chen, ¿no? Revisar ahí. Simplemente revisar eso. Y este es un ejercicio de la página 184, que también está resuelto. Solo usted tiene que explicar. Con esto vamos a cerrar, ¿ya? Voy a poner acá. Esta va a ser la práctica. ¿Qué número sería? Voy a poner PD11, pues, ¿no? Ya me he cruzado con los enunciados. Ya, esto ya no lo necesito, entonces voy a cambiar, ¿ya? Sí, porque yo como lo coloco ahí, pienso que ya usted también lo va a poder abrir, ¿no? Pero va a tener problemas. Mejor les voy a dar en algo que se pueda abrir para todos, ¿no? Y algo que pueden abrir todos es este de aquí. ¿Dónde está? No está aquí. ¿Qué pasó? ¿Dónde he grabado? En diapositiva, ¿no? Aquí lo he grabado. Sí, esta es la 11. Esta acá. A ver. Eso no es. Eso no es. Vamos a ver acá. De nuevo, esto es 1. Evaluaciones. La fecha está 19. Ya, ese es. Ahí está. Listo, entonces tienen acá 4 preguntitas para cerrar las prácticas. Con esto terminan las prácticas, ¿ya? Entonces el día martes que entregan, ya puedo tener sus promedios de prácticas, ¿no? Son 10 prácticas al final del curso que hemos dado. Nos faltaría, ¿ves? Con 10 prácticas hemos evaluado. Desde la primera que hemos visto acá, 1, 2, 3, vamos a hacer la asistencia. A ver, 45, faltan ahí. Vale, ya si no asisten no hay problema. Esto es para la escuela, ¿no? Para efectos de pago. Pago de honorarios. Listo. Ya está. Entonces, ahí está la 1, la 2, 3, 4, 5, 6, la 7, 8, 9 y la 10. Ahí está. Y luego hay una práctica 0 que es también se va a cerrar, ¿no? También se va a cerrar ya pronto. Esto es una libre, ¿no? Eso les puede ayudar en algo si están mal. Eso va a ser para ayudar, ¿no? Esto es la práctica 0, que dejamos una tareita libre. No sé qué fue, pero ahí lo dejé enunciado. Listo. Muy bien. Entonces déjenme... Sí, ya está ya. Jóvenes, entonces por hoy día es suficiente. Digiten 9 si estamos de acuerdo. Si no hay alguna observación. Con eso vamos a terminar el capítulo de Ley de Biot-Savart. El día lunes vamos a ver 2 temas finales, ¿ya? Vayan revisando el libro también. Es el tema de campo magnético variable y ondas electromagnéticas. Lo voy a juntar esos dos. Voy a tener que hacer una maratón ahí, ya, para cerrar. Ya, porque el tiempo me ha faltado. Entonces, el lunes, no, disculpe, me equivoco, el martes, cerramos el curso. Cosa que el día jueves, simplemente haré una hora, así más o menos un repaso, y después la siguiente hora dejamos descanso, y luego las 2 últimas horas tomamos el examen, el día jueves. Sí, a ver, escucho o escriban. Profesor, una consulta con respecto a la práctica número 7 que dejó. El tipo, cuando usted nos enseñó tipo los simuladores, teníamos que hacer un análisis de la intensidad de campo magnético o de la línea de campo, porque usted más hizo como que nos dijo un poco del simulador Walter Friend, creo, no me equivoco. Pero la 7 ya pasó hace tiempo. ¿Por qué tan atrasado? No, la 7 ya se cerró, pero bueno, vamos a explicar, no sé, ya se cerró la 7, ya hace tiempo. No, que ya, profe, la 8, la 8 la 7, un momentito. Ah, la 8, esta de acá. Esta. Es que ahí está como 7, P de 7 le pones. Sí, es que ese es un problema, como le dije, ya me crucé con las numeraciones. No, estas son las soluciones. La 7, ¿no? ¿Te refieres? Sí, es la 7. ¿Qué se perdió? Esta. Sí, profe, es la 7, ahí dice la 7, pero... esta es una práctica, claro, ya entendí. No, acá solamente era hacer, a ver qué cosa... No, solamente eran las líneas de campo, nada más, porque la fuerza no, pues yo le dije que lo había cortado, y la parte de la fuerza lo había cortado, no me percaté. Es que estas prácticas yo las hice un poquito más largas, y esta de acá lo había hecho con un código en octave, pero para ustedes lo había cortado, porque no era tan necesario, ¿no? Entonces acá,
No, solamente acá es dibujar la línea de campo de acuerdo a cómo te daba el simulador. Hay 2 simuladores, ¿de acuerdo? Sí, sí, La profe, línea de esa campo, parte nada sí, más. sí, sí Sí. la habíamos hecho, pero uno también de mi grupo tenía un compañero tenía esa duda, entonces quería Ya, pero está bien, mejor se era entendió ahora, preguntarle. ¿no? Solo es dibujar la línea de campo. O Sí, sea, profe. entras al simulador acá y solo en la línea de campo, o sea, por ejemplo esta, ¿no? Y explicar, pues, voy moviendo acá, ahí, aquí, ¿no? Ahí que se trabó, ahí, entonces ves acá, entonces, ¿qué pasa si cambia la polaridad? O, disculpe, si giras el magneto, entonces, ves que el rojo está apuntando en este caso a la izquierda, porque el verde lo atrae, ¿no? Pero si giro, ¿ves? Si giro, ahí, ¿no? El rojo pasa a la izquierda y el verde está a la derecha, pero si hago un giro, el rojo pasa a la derecha y el verde a la izquierda, para el grande. Pero la aguja, que es la brújula, o compás en inglés, también surge rápidamente su cambio. Nada más es esto, estas capturas y explicar, nada más. ¿Queda? Sí, sí, Nada profe, más está esas bien claro. capturas, tanto en este como en el otro, ¿no? Lo que les había explicado, que yo lo había cortado, pues la primera parte era el detalle, ¿no? Este era complementario, pero ya está hecho, no se hagan problemas, ahí queda. Listo, ¿no? Ah, ¿Queda? sí, profe, muchas gracias por Ya, muy aclarar la bien, duda. completen entonces todo lo que les falta hasta el día martes cerramos el curso y el miércoles, el jueves creo nos toca, o el viernes ya solamente es el examen final, ¿no? Y ya, si alguien sale mal, involuntario por el susto, ya será pues el día lunes, ¿no? El lunes que puedo abrir ahí si es que alguien quiere dar susto, ¿no? Bien, Profe, jóvenes, dígiten otra cero consulta, entonces si todos están antes de de acuerdo. retirar. Sí, Unos compañeros me preguntan sobre la corrección del examen. Eso lo va a revisar al final, pero el no, punto por era eso yo que puse ahí que tienen que agregar, pues si es que no ponen hasta, creo que se cierra ya, hoy día se cierra, creo. Si no no, han puesto, yo sí, no voy a revisar lo que no han puesto, solo tengo que revisar, eh, por eso puse ahí, ¿no? cla- Una ficha en eh, el Classroom para que puedan subir. Tienen que subir ahí su resolución, pues. Si no tiene resolución, que si no tiene nada que reclamar, entonces yo no voy a hacer nada. Al final voy a revisar, pues, al final, obviamente, al final, creo que es esta, la 0. Aquí es. No, este es el propuesto, creo que era la 8, creo es. Esta no, tampoco. Sí, este es, la 8. Este es. Profesor, Esta. disculpe. Sí, Buenas tardes. Entonces, ¿en la P8 cuenta como práctica, en caso de entreguemos o algo así? claro, sí, hemos dicho que cuenta como práctica. Vendría a ser opcional, creo que había indicado hace unas semanas también. Claro, no hay problemas. Los que no desean no entregan. Eso no se preocupen. Listo. Ya, o sea, acá los que no desean, yo asumo que los que están reclamando es que quieren entregar, entonces súbanlo acá nomás. Pero los que no desean no entreguen, no pasa nada. Hemos quedado que este es opcional, ¿no? ¿Está claro? No hay problema, eso ya lo reviso al final. Entonces serían sobre 9, ¿no? Entonces acá ya sobre 9 nomás estaría evaluando. Pues sí, pensé que era 10. Ya no voy a dejar más, ahí terminamos ya porque es mucha tarea. Sí, acá va a terminar. Es sobre 9, este estaba contando. Entonces la evaluación de práctica es sobre 9. Acuérdense, es Profesor, y ese P8 solo va, si es que en caso estén bien las correcciones, ¿solo va a ser un punto extra? ¿O van a ser, sí, en caso sean 4 malas? voy a revisar, pues depende de qué están resolviendo. ¿Entiendes? Ah, va, Yo lo veo porque... rápido, pues no son muchos. Voy a ver qué están haciendo ahí, pues, ¿no? En la solución. Por eso necesitaba que pongan su solución ahí. ¿Ya? Entonces eso yo lo reviso nada más aquí, ¿no? O sea, acá. Profesor, una consulta, por favor. ¿Y este Sí, jueves sí van a hacer las clases normales? Este jueves repite, por 14. favor. Sí, es que este jueves 14 las clases van a ser normales o es feriado. Sí, es feriado, por eso, si ustedes desean, hacemos clases, pero es feriado, es viernes, jueves santo, no sé si choca o no choca con sus feriados, sus creencias, no sé. Es feriado, ¿eh? Jueves y viernes es feriado. A ver, pónganse de acuerdo, si desean hacer clases en feriado. Yo podría hacer, no tengo problema, porque voy a estar acá encerrado, estoy encerrado en mi casa, no voy a salir. ¿Cómo quedamos? Jueves y viernes es feriado. Nos veríamos el lunes. A ver, nos encontraríamos el lunes. ¿Qué dicen? Escriban, a ver. Escriban lunes. Para el lunes. No, lunes no, disculpa. Martes.
Entonces escriba martes. No va a ser martes, ¿no? Sí, pues, porque es que eso es Semana Santa, ¿no? ¿Alguno de ustedes es no católico? Porque si son católicos estamos chocando con, ¿no? con la creencia, ¿no? Y es tan importante. Además es feriado, pues, ¿no? Los feriados se respetan, ¿no? Así sea virtual. ¿Quién me preguntó qué era? Hola, hola. El jueves y viernes es feriado, según calendario, ¿no? ¿O es un feriado solo de costumbre? Claro. Sí, pues. Ya, ¿quién preguntó? ¿Quién fue? ¿Andrea? ¿Quién fue Andrea? Yo, profesor, le quería preguntar. Sí, entonces... Ya, Natalie, mira, si es por mí yo hago clase, no hay problema, yo no tengo problema, pero es feriado. Es feriado, o sea. El lunes nomás, profe. Lo dejamos para el martes, ¿está bien? Sí, martes. Ya, ¿qué dice Natalie? Sí, ¿Está de acuerdo? Sí, profesor, está bien, gracias. Ya, Claro, entonces, profesor. el día martes, como le dije, vamos a hacer los dos últimos temas. Voy a hacer una maratón ahí, pero me faltó tiempo, ¿no? Claro, el viernes el feriado está afectando. Pero igual, o sea, algo breve nomás. Y el martes cerramos el curso, ¿ya? De manera que el día jueves o viernes, creo, estoy cruzado y no sé cuál día me toca. Tenemos examen final. Un repaso breve y luego el examen final. Bueno, el examen final del mismo corte del examen parcial, ¿no? Igualito, ¿sí? Ahí tengo ya el examen preparado. Basado en las diapositivas que hemos hecho, hemos hablado bastante, espero que haya quedado eso. Como ven, es bastante conceptual, ¿no? La parte operativa se lo dejo a usted, pues, es bastante interesante el curso. Hay que revisar bastante su álgebra vectorial, su integral, ¿no? Su concepto de carga, concepto de flujo. O sea, es muy interesante el curso, ¿no? Pareciera que fuera física 3, pero no es tanto así, ¿no? Porque tiene el cálculo vectorial y eso hace la diferencia. Y es una base muy fuerte para los que están estudiando, pues, electrónica, electricidad, ¿qué más hay? Telecomunicaciones, biomédica, ¿no? Sobre todo los de eléctrica, ¿no? En eléctrica es muy fuerte, en electrónica también. Y en biomédica ahora que ha entrado, ¿no? Tal vez nomás, no, en todas en realidad, telecomunicaciones peor todavía, ¿no? En telecomunicaciones mejor todavía, por eso que lo de telecomunicaciones inclusive tienen laboratorio, ¿no? O sea, en laboratorio de telecomunicaciones hacemos esto por lo que yo les he mencionado, ¿eh? En realidad lo que he hecho con ustedes, esas prácticas, son de los laboratorios que yo hice con la escuela de telecomunicaciones, solo que hice un poco más largo, ¿no? Yo he recortado ahí pues varias cosas, ¿eh? Por eso que, digamos, está a la mitad, ¿no? Yo hice unos códigos para que, en Octave, ¿no? Unos códigos para simular también lo mismo, entonces hacíamos doble simulación, ¿no? Con Octave y utilizando el FET o el BASCAP o el WaterFEM, ¿no? Pero yo creo que estaba suficiente, estaba bien. Yo espero que ha sido de su provecho ahí para que, ¿no? Tengan presente pues, cómo funciona este asunto de la teoría electromagnética. Está muy bueno. Bien, jóvenes, dígito en cero, entonces, ahora sí, en la 8. En la 8 es solo los ejercicios que ustedes tienen la duda, pues, ¿se acuerdan? Nada más eso. Resuelto a mano, digitado, como quiera. La cuestión yo tengo que ver ahí una foto para ver qué están haciendo, ¿no? Cómo están resolviendo. Entonces, probablemente yo esté errado o usted está errado, ¿no? En algo. Nada más es eso. Ponga la solución y yo en pantalla lo voy a revisar. Por eso fue mejor ponerlos ahí. Listo. Muy bien, ahora sí. ¿Estamos de acuerdo? Digiten cero si estamos de acuerdo, cerramos sesión. Listo, muy bien. Bueno, jóvenes, entonces nos encontramos en la clase final, que es el día martes. Vayan a descansar, hagan su tarea, les voy a dejar esas 2 horas ahí para que hagan su tarea, la última práctica, y entreguen todo, ¿no? Porque el martes ya cerramos, ¿no? Ok, listo, entonces hasta el día martes.